Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión del curso Capitalismo Verde y otros mundos posibles. Especialmente bienvenidos y bienvenidas a aquellos que nos pudisteis conectar el pasado martes. Varios de vosotros enviasteis mails diciendo que no podíais acudir a la primera y que vendríais a la segunda. Bueno, recordamos que la primera sesión está colgada en el aula virtual y que una vez finalice cada una de las sesiones, subimos siempre el vídeo en el lugar donde anteriormente estaban los vídeos del YouTube que servían como material de apoyo para que los tengáis ubicados, más allá de luego si os lo enviamos o no por correo electrónico, que sepáis que el repositorio de las sesiones que se van grabando se van colgando en el aula virtual y los vídeos se cuelgan en el YouTube y para poder compartirlos, los vídeos tienen que estar en abierto. Digo esto porque en caso de que alguien participe en las preguntas, que es el único momento donde aparecería vuestro rostro, y posteriormente decida que no quiere aparecer en el vídeo que se cuelga en el YouTube, que en el mismo momento, al acabar la sesión, me escriba un correo, me lo diga y yo lo edito para sacar esta parte de la intervención. Solo para que sepáis que los vídeos se cuelgan en YouTube. La idea era hacerlo oculto, pero la única manera que tiene de que se pueda incrustar en la aula virtual es hacerlo público, por tanto, estamos colgando ahora mismo los vídeos una vez se acaba la sesión en público en el YouTube. Dos cuestiones más de cuestiones logísticas antes de entrar a los contenidos de la sesión y a presentar al invitado de hoy. Varias de vosotros me habéis enviado un correo preguntándome si habría la posibilidad de abrir un hilo de foros para volcar comentarios sobre la primera sesión y otras cuestiones. Está pendiente abrir este hilo de foro para poder ahí volcar, digamos, contenido y compartir reflexiones. Y también está pendiente abrir el hilo de foro con los materiales, digamos, el repositorio. En este sentido, estoy esperando todavía que Isidro me pase los materiales que citó en su última charla y que varias de vosotras comentasteis que estabais interesadas. Y a lo largo de la próxima semana, sin duda, tenéis ya los materiales tanto del repositorio de lo que planteó Isidro en la primera sesión como lo que pueda salir en la sesión de hoy. Sin más, para dejar tiempo a poder hacer una buena presentación, debate, solo recordar, la última sesión no lo hice, en caso de que queráis tuitear algo, nosotros utilizamos el hashtag capitalismo verde y nada más. Para la sesión de hoy, para la segunda sesión del curso contamos con Rubén Martínez. Rubén es miembro de la Hidra Cooperativa y compañero de la Fundación de los Comunes y actualmente está investigando sobre la crisis ecológica, sobre las diferentes propuestas de políticas públicas que se han venido dando y analizando específicamente lo que vendría a ser el marco, la propuesta o el escenario del Green New Deal. En este sentido, nos parece muy pertinente que él esté hoy aquí en esta sesión que hemos titulado Green New Deal, Ecologismo, Capitalismo Verde, y le hemos pedido a Rubén que nos cuente qué es esto del Green New Deal, que nos cuente los antecedentes, el contexto actual, que nos sitúe las diferentes versiones, las principales diferencias y sus debates. Partiendo, y esto quería como situarlo como antes de dar la palabra a Rubén, de una serie de premisas. La primera es que esta idea del Green New Deal, más allá de una política pública o de un programa concreto, digamos, esta idea del reformismo verde o cómo el capitalismo busca una solución a su crisis a través de la vía verde o de la solución verde, no es algo, digamos, coyuntural, sino que es el nuevo tablero de juego, es el reformismo verde, digamos, es el plan, es la situación en la que nos tenemos que mover. Por tanto, en este momento actual donde ya nadie parece defender el libre mercado autorregulado desde una posición fuerte y convincente, donde las inyecciones de dinero público de recursos están generando esta centralidad, digamos, socialdemócrata, ¿no? Está creando un centro político socialdemócrata. Hay una vuelta al keynesianismo después de décadas de neoliberalismo, donde vemos estos planes europeos que empiezan a incorporar, digamos,
en sus políticas de elementos de transición, de sostenibilidad, donde se habla de esta idea del Green New Deal en Europa, no es una opción huir de lo que significa el Green New Deal, ni despacharlo señalando pues, que tiene pocas probabilidades de éxito, sino que el Green New Deal, digamos, o el reformismo verde es el inmediato en el que se va a desarrollar la nueva fase de la lucha de clases. Por tanto, nos parecía fundamental situar este elemento, más allá de sus posibles debates y valoraciones, como el nuevo escenario. Y la segunda cuestión es, en esta línea... Uy, no sé. Ahí va. Yo, como tengo el poder de silenciar, ya estamos. ¿No? Y en la segunda, esta idea del Green New Deal, ¿no? Es que no vendría a ser nada más que abordar el cambio climático a partir de ecologizar la economía, es decir, pasar una economía de economías fósiles a una economía digital basada en renovables, en nuevos sectores, y de políticas industriales, es decir, grandes cantidades de dinero, inversión dirigida a esta transición, lo que te permitiría, pues, por ejemplo, crear empleo, etcétera, esta idea del crecimiento, esta idea del Green New Deal, cuenta a su vez con diferentes versiones, ¿no? Por tanto, esta sería la segunda idea importante. El Green New Deal como el nuevo tablero de juego y el Green New Deal como un espacio, digamos, en el que se da en sí mismo un espacio de lucha. Desde el pensamientos más mágicos que plantean una fe en la tecnología, en el capitalismo, en el que plantean que el Green New Deal es un win-win, ¿no? Donde se puede seguir creciendo, pero ahora de forma verde, hasta versiones, digamos, más radicales, menos tecnócratas, menos estadocéntricas, que permitan, pues, un proyecto de transición, que nos permitan ganar tiempo de cara a una transformación más profunda de lo que vendría a ser el propio sistema capitalista, ¿no? En este marco del Green New Deal también se plantea diferentes versiones. En este sentido, ¿no? Las respuestas a la crisis ecosocial que se han venido dando desde los años 70 no solo han venido desde los movimientos ecologistas, ¿no? Propuestas ecosocialistas, ecomarxistas, etcétera, también surgen desde las fracciones de las élites globales, surgen propuestas reformistas que plantean los límites del crecimiento y los límites de la forma en que el capitalismo venía operando, ¿no? En este sentido, en los años 70 hay este famoso Club de Roma, que sitúa en este informe los límites del crecimiento, y este Club de Roma, como el nombre indica, no era precisamente una reunión de antisistemas, no era una pequeña fracción de una élite capitalista, una élite que ya estaba situando estos límites, ¿no? Estas cuestiones de la necesidad de un plan, de una solución, de una transición al modelo, ¿no? Por tanto, tenemos el marco dominante actual como el Green New Deal y en este sentido le hemos pedido a Rubén, pues, que nos hable de qué es el Green New Deal, cuáles son sus antecedentes, los diferentes enfoques, los dilemas que abre y sus posibilidades reales de cambio. Y sin más, os dejo con su presentación. Pues muy bien, gracias Mauro por la introducción. La verdad que me ayuda mucho a orientar la sesión porque has dicho varias cosas que recuperaré, o sea que muy útil el poder tener ya una brújula de entrada sobre cuestiones que voy a tocar, ¿no? Vale, pues bien, efectivamente esta sesión va sobre, en realidad más que intentar explicaros qué es el Green New Deal y sus antecedentes, etcétera, que evidentemente sí, pero ese va a ser el vehículo, no es tanto el objetivo, sino el vehículo por el que quería abrir algunas preguntas y algunos dilemas políticos que en realidad es también el objetivo de este curso, ¿no? O sea que evidentemente puede tener una misión más o menos pedagógica o formativa, pero sobre todo autoformativa. Es decir, que yo también me quiero formar en este curso, entonces yo también vengo con mis propios dilemas y mochila de contradicciones no resueltas y en realidad pues me gustaría construir algunas preguntas que será, digo, el medio es explicar ciertos enfoques diferenciados que hay sobre el Green New Deal y la solución verde, pero el objetivo es atender a estas preguntas que lo pongo ahí un poco en tensión, ya veremos cuáles son, pero que si veis la imagen que acabo de compartir con el índice, pues ya podéis imaginar por dónde van, sobre todo el punto 5, reformismo radical, pues ya me estoy desvelando un poco, ¿verdad? Bueno,
De entrada, bueno, yo voy a poner el cronómetro porque quiero que sean 50 minutos, no más, límite, línea roja, y también por eso me he preparado un texto y me voy a apoyar bastante en él, porque si no, tiendo a utilizar no 50, sino hora y media. Es un defecto que es imposible quitárselo de encima, y voy a intentar ser muy estricto con esto. De entrada, me gustaría situar algunos antecedentes y un debate de fondo que hay también en el Green New Deal, que tiene que ver con enfoques medioambientalistas y enfoques ecologistas. Luego, en el siguiente punto, en el 2, me gustaría, ¿no?, situar algunas ideas sobre cómo estos diferentes enfoques medioambientalistas o ecologistas han impregnado en los nuevos movimientos y a partir de qué premisas, ¿no? Y ahí aparecerá algunas cosas que comentaba Mauro, ¿no?, el informe Meadows o el nuevo informe del IPCC de hace un par de años. Luego, volver al diagnóstico materialista, algo que ya situó en parte Isidro, pero que situaré con algunas ideas, ¿no?, tanto de Jason Moore o de Murray Bookchin o de gente como David Harvey. Luego ya sí, la solución verde, el Green New Deal, como una respuesta política y en ese sentido de política pública, donde el Estado está presente o sus diferentes formas a diferentes escalas. Y por último, como decía, esta cuestión de reformismo radical que ya veremos qué es. Me gustaría empezar, y voy a empezar por este texto de 1980, An Open Letter to the Ecology Movement, un texto de Murray Bookchin, una carta abierta al movimiento ecologista de Murray Bookchin, que como sabéis es pionero del ecologismo y del municipalismo libertario, donde en esta carta abierta, que en realidad es muy breve, Bookchin alerta sobre todo le preocupa una pérdida de orientación que está padeciendo el ecologismo, por lo que podríamos llamar, seducido por lo que podríamos llamar el hype medioambientalista, ¿no? De repente el movimiento ecologista está perdiendo cierta orientación centrada en las relaciones de poder que hay alrededor del problema climático y está tendiendo hacia una deriva medioambientalista. Una premisa sobre esta cuestión de el medioambientalismo y el ecologismo. La gran diferencia en términos analíticos y políticos entre medioambientalismo y ecologismo es que el medioambientalismo se centra sobre todo en las consecuencias de la crisis ecológica, en las consecuencias, y el ecologismo en las causas, ¿vale? Dicho de otra manera, hay un libro que fue muy influyente, muy importante, sobre todo para el ecologismo crítico y el ecologismo social, que se llama Pensamiento Verde, una antología, publicado en 1990, donde Andrew Dobson sitúa esta divergencia entre medioambientalismo y ecologismo. Dice Andrew Dobson que el medioambientalismo aboga por una aproximación administrativa a los problemas medioambientales, convencido de que pueden ser resueltos sin cambios fundamentales en los actuales valores o modelos de producción y consumo, ¿no? Hay una cuestión tecnócrata en el medioambientalismo, centrada en las consecuencias de la crisis ecológica. Por el contrario, dice Andrew Dobson, el ecologismo mantiene que una existencia de la vida completa en el planeta, una existencia sustentable y satisfactoria, presupone cambios radicales en nuestra relación con el mundo natural, no humano, y en nuestras formas de vida social y política. Esta cuestión, esta divergencia entre ecologismo y medioambientalismo, es en realidad el objetivo de este texto de Murray Bookchin, ¿vale? Murray Bookchin carga absolutamente contra el medioambientalismo, ¿no? Dice que en realidad el medioambientalismo es mera ingeniería ambiental y que no pone en cuestión los conceptos fundamentales de la sociedad actual. Es decir, lo que él considera que es el imperativo de donde surgen todas las dominaciones sobre la naturaleza y otras relaciones de poder, que no es otro que el dominio del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Y cuando dice hombre no es traducible por ser humano, porque Bookchin tiene muy claro de qué género está hablando, ¿no? Por el contrario, dice Bookchin, el medioambientalismo persigue facilitar esa dominación al desarrollar técnicas para reducir los riesgos al olvidar, ¿no?, que esas técnicas tienen que reducir los riesgos producidos por la dominación, ¿no? Es más, desde el medioambientalismo, conceptos fundamentales como jerarquía y dominación y los problemas, las relaciones de poder y de subordinación que hay detrás de esas formas de organizar la producción y el consumo, la jerarquía y la dominación son eclipsados por un énfasis técnico en fuentes de poder alternativas, en diseños estructurales para conservar la energía,
en estilos de vida sencillos, en nombre de un límite del crecimiento, etcétera, etcétera. De hecho, Bucking es todavía más duro con estas cuestiones y dice que afirma que ni la energía solar, ni la fuerza eólica, ni la agricultura orgánica varían en nada o muy poco nuestro equilibrio con la naturaleza, si ese tipo, ¿no?, de fuentes alternativas dejan intactas cuestiones fundamentales en las formas de organizar la producción y el consumo, como la familia patriarcal, la empresa multinacional, la estructura política centralizada, el sistema de propiedad y la racionalidad tecnocrática. Este es el esquema fundamental y la divergencia en realidad entre, insisto, medioambientalismo y ecologismo, o entre centrarse en las consecuencias y no en las causas originarias que producen, pues evidentemente, el cambio climático, ¿no?, el deterioro de la biosfera, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, Murray Bookchin, en este texto, que en realidad es un manifiesto, ¿no?, un manifiesto por la recuperación de lo que era el enfoque político del ecologismo, lanza una pregunta política que igual podemos recoger hoy. Él se pregunta, escribe en los 80, ¿no?, si los movimientos de su época, de los años 80, conservarán el concepto visionario de un futuro ecológico basado en un compromiso libertario de descentralización, descentralizar el poder, la propiedad, etcétera, de tecnología alternativa y de una práctica libertaria basada en grupos afines, en la democracia económica y en la acción directa, ¿no?, en la acción directa. Él se pregunta eso en su época, si ese tipo de principios, que no son morales, son políticos, del ecologismo, van a desaparecer o van a impregnar esa ola de movimientos de su época. En una perspectiva similar, pero con un enfoque igual más pragmático y más centrado, más enraizado en la correlación de fuerzas existentes en la actualidad, y no tan centrado en principios normativos, ¿no? Decir que no son principios morales los de Bookchin no significa que hay una carga normativa muy fuerte en esos ideales. Hay otro texto que luego recuperaré al final y que me parece muy interesante, de Thea Rio-Francos. Thea Rio-Francos es una profesora de ciencia política que ha escrito mucho para la revista Jacobin sobre estas cuestiones. Un texto que se titula Plan, Estado de ánimo, Campo de batalla, algunas reflexiones sobre el Green New Deal. Todos estos textos que os cito los pasaré ordenados por mail, ¿vale? Pero si queréis tomar apuntes, estupendo, sobre el título y tal. Thea Rio-Francos plantea, digo, este tipo de divergencia de manera muy similar a Murray Bookchin, pero yo creo que de una manera, por decirlo así, más realista, ¿no?, más realista. Dice Thea Rio-Francos en este texto, el plan, estado de ánimo, campo de batalla, que a día de hoy, ¿no?, a un lado del espectro, tenemos lo que ya es una transición energética, que ya está en marcha, pero organizada bajo la lógica del capitalismo verde y la enorme industria de las tecnologías limpias. Esta transición energética, conducida por estos oligopolios, deposita sus esperanzas en soluciones técnicas, ¿no?, como el control de la radiación solar, ¿no?, pero no tiene el objetivo de alterar lo más mínimo el modelo de acumulación económica actual y no cuestiona ni cuánta energía se usa, ni para qué se usa, y sobre todo, no cuestiona quién controla la energía. Al otro lado del espectro, ¿no?, por un lado tendríamos esto, que en realidad ya vemos que tiene que ver bastante con la ola medioambientalista, y dice Thea Rio-Francos que al otro lado del espectro tendríamos otro tipo de transición, ¿no?, una descarbonización que se alcanza mediante la mezcla de un cambio completo hacia las energías renovables, el diseño de redes que maximicen una generación distribuida de esa energía, ecosistemas que capturen carbono, una demanda energética reducida, pero por supuesto que asegure que dichas reducciones apuntan sobre todo al derroche y el sobreconsumo de los más ricos, y esto no es una butad, eso es algo que hay evidencias empíricas claras de cómo se divide, cómo se distribuye de forma desigual el sobreconsumo en los grupos sociales con mayor poder adquisitivo, ¿no? Y añade a esta transición, que en realidad vemos es una transición ecologista, un cambio de paradigma del consumo privado a uno que valore el consumo colectivo, regido por, ¿no?, un empleo de los recursos sociales y ecológicos sostenible, ¿no? El punto crucial de Thea Rio-Francos cuando recupera esta idea que está en la tradición política del ecologismo, ¿no?, esta idea de que una cosa es medioambientalismo y otra cosa es ecologismo,
que una cosa es una transición conducida por oligopolios que reproducen los procesos de acumulación y otra cosa es una transición que no solo produce fuentes alternativas de energía y que son sostenibles, sino que también, digamos, incide sobre quién produce la energía, cómo se distribuye, quién controla los medios de producción de esa infraestructura, quién tiene que reducir el consumo en base a evidencias empíricas, etcétera, etcétera. El punto crucial aquí es que esta última perspectiva reconoce que la raíz de la crisis climática no puede ser el mismo, o sea, no puede ser al mismo tiempo la solución al problema, ¿no? Es decir, que la competitividad de un mercado que solo busca el beneficio o el crecimiento de beneficio incesante o la explotación de las personas en la naturaleza a través de una expansión neocolonial a otras zonas del planeta para extraer lo necesario y producir tecnologías verdes en el norte global, que todo ese desaguisado no puede ser la solución a la crisis climática, ¿no? Es decir, que de nuevo hay esta divergencia entre un enfoque medioambientalista y uno ecologista. Dicho esto, nos podríamos preguntar cuáles han sido de estas diferentes aproximaciones la que ha impregnado, la que ha capilarizado más en los nuevos movimientos ecologistas, ¿no? Pero bueno, no, yo no voy a hacer esto, es decir, yo no creo que ni tiene sentido, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una sesión final en la que colectivamente podemos pensar cuál es la orientación de estos movimientos, pero sí que creo que tiene sentido pensar hasta qué punto estas diferentes aproximaciones a cuál es no la consecuencia, sino la causa de la crisis ecológica, creo que sí lo podemos ver en algunos informes que han producido grandes consensos, tanto políticos como sociales, alrededor de la cuestión ecológica, ¿no? Algunos informes que han producido, digamos, lo que serían algún tipo, no sabemos si más o menos radical, de contrahegemonía verde, ¿no? Claro, uno de los puntos de inflexión, ya lo comentaba Mauro, sobre esos nuevos consensos sería pues, el informe Meadows de los 70, ¿no? De 1972. El informe del Club de Roma sobre los límites al crecimiento, donde ¿no? se presenta en la Conferencia de Naciones Unidas, en una conferencia en Estocolmo, y se analiza en realidad el comportamiento de las sociedades industriales respecto a la biosfera y que presenta diferentes escenarios, desde la extralimitación al colapso, ¿vale? Por decirlo fácil, este informe lo que pone en cuestión es la posibilidad del crecimiento basado en el beneficio incesante sobre una capa física de la Tierra que es limitada, ¿no? Es decir, es una de las evidencias, digamos, una de las premisas del ecologismo. Este fue uno de los primeros momentos, el informe Meadows, donde se plasmó un consenso sobre la grave crisis ecológica que afectaba al planeta y que, evidentemente, movilizado por una élite intelectual y política para situar esta cuestión, pero lo cierto es que sus previsiones, si bien en ese momento en muchos casos fueron tratadas de alarmistas, ¿no? El consenso se fue consiguiendo más adelante, pero en aquel momento sí que había fracciones de las élites que no veían en absoluto claro que esos límites de crecimiento fueran reales, pero lo cierto es que miradas ahora, ¿no? Muchas advertencias y conclusiones que hay en el informe Meadows pues se han cumplido, ¿no? El informe Meadows señala puntos de inflexión que están cerca de sobrepasarse, ¿no? Como el pico de Hoover, que es de agotamiento del petróleo, las curvas del calentamiento global, ¿no? Que son evidentes en nuestro día a día, y entre otros el aumento de gases invernadero como el metano o el dióxido de carbono debido a los consumibles fósiles, ¿no? Que forman parte de la base energética del capitalismo, el carbono, el petróleo, el gas natural, etc., ¿no? De esto avisaba el informe Meadows y evidentemente las consecuencias es que todo esto llevaba pues, a la degradación de los ecosistemas, al empobrecimiento de la biosfera, a la gran extinción de la diversidad ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? En esta imagen que tenéis aquí, pues digamos, encontraríamos lo que en la actualidad podría hacer la función del informe Meadows en los 70, ¿no? Este informe especial de 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, más conocido como el Informe Especial del IPCC, ¿vale? Y que se centra en las repercusiones del calentamiento global, ¿no? El IPCC, en fin, sobre todo advierte que si continúa aumentando al ritmo actual, es probable que el calentamiento global sume, ¿no? 1,5 grados más o más entre 2030 y 2050, ¿no? Esto es importante en la medida que cruzar ese umbral de aumento, ¿no? desencadenaría bucles de retroalimentación, lo cual significa que habrían cambios irreversibles en la pérdida de ecosistemas, en la diversidad biológica y no habría marcha atrás, ¿no? No habría marcha atrás.
Entre uno y otro informe, entre el informe Meadows y el informe especial del IPCC, pues han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, pero en realidad estos informes no son otra cosa que adaptar ciertas evidencias que tanto el campo científico como los movimientos ecologistas han ido denunciando, ¿no? Claro, no podemos decir que no ha habido ningún programa público entre uno y otro informe destacable, ¿no? Que no ha habido ningún programa público que haya hecho nada respecto a las evidencias que marca Meadows o que marca el IPCC, pero en cualquier caso, sin discutirlo mucho, la vista está, no ha sido muy transformador lo que haya ocurrido entre medias en términos de justicia social y medioambiental. Más bien lo contrario, ¿no? Y tampoco, yo creo que hay poco que decir sobre la importancia política y la relevancia social de ambos informes, ¿no? O sea, no se trata de decir, pues hubiera sido mejor que existieran o que no existieran, la relevancia en términos de producir consensos amplios la ha tenido. Claro, sin embargo, decir que hay poco que discutir sobre su importancia política y relevancia social, pues no significa que no podamos considerar un problema grave, yo creo, en el enfoque que hay, por ejemplo, en este informe del IPCC. Y como podéis imaginar, pues ese problema grave es que tiene un fuerte peso, el medioambientalismo tiene un fuerte peso en este informe, ¿no? Es decir, que en el informe especial de 2018 del IPCC, no solo, si bien no solo habla de cambio climático, también habla de pobreza, de desigualdades, etcétera, no pasa por entender todo esto como consecuencias de una forma de organizar la producción y el consumo a nivel terráqueo, ¿no? Aquí resuena de nuevo la Open Letter de Murray Bookchin, ¿no? Es decir, que en este informe en ningún momento se plantea el origen de las causas que hay que compensar, ¿no? Que se supone que hay que compensar con políticas públicas verdes. Es decir, no se toma en cuenta ni se analiza, por decirlo claro y llano, la acumulación de capital, ¿no? Muchas veces, de hecho, esta cuestión es sustituida por una cosa así un poco más borrosa y light, que es la búsqueda de beneficio. La búsqueda de beneficio. Tampoco se habla, y esto es fundamental para entender no esto que se ha llamado globalización, sino qué ha producido esa forma de reorganizar el capital, no habla ni analiza la división internacional del trabajo y los procesos de dependencia del sur, ¿no? Del norte sobre el sur. Tampoco habla de quién controla los circuitos de valorización del dinero, ¿no? Parece que hay un espontaneísmo a la hora de producir consecuencias sobre el medio ambiente, pero eso nada tiene que ver pues, con la unidad mercancía, con la forma de dinero, con la explotación del trabajo, etcétera, etcétera. En definitiva, en este informe no hay nada que huela a economía política. No hay nada que huela a economía política, ¿vale? No es un problema terminológico. Es decir, no se trata de decir, no, es que en este informe no se habla de capital y capitalismo, que efectivamente no se habla de capital y capitalismo, ¿no? Pero no es una cuestión terminológica, ¿no? Es que no se usa el imaginario y el lenguaje que debería utilizarse. No. El tema es, y aquí es lo importante, es el verdadero, ¿no? La verdadera carga transformadora que pueda tener las medidas que se proponen, ¿no? O sea, que no se trata tanto de qué imaginario y lenguaje se usa, sino que al final centrarse en las consecuencias también supone que las causas van a quedar, ¿no? Digamos, van a pasar de perfil, ¿no? Y van a continuar reproduciéndose. Por tanto, yo creo que el debate político debería centrarse no solo en las medidas necesarias para paliar el calentamiento global, sino qué podemos hacer para que esas medidas, esas políticas públicas o esas formas de organización ciudadana y política pública, para que esas medidas no sean simplemente una manera para ganar tiempo, solo ganar tiempo, ¿no? O sea, ganar tiempo es un objetivo deseable. Ganar tiempo es un objetivo deseable. Compensar las consecuencias y lanzarlas a futuro es un objetivo deseable. Ganar tiempo ahora mismo es un objetivo deseable. Pero sin olvidar que si solo nos centramos en las consecuencias y no en las causas, pues las causas nos vendrán a buscar a futuro, ¿no? A medio o largo plazo las causas volverán a estar ahí y producirán nuevas consecuencias, ¿no? O sea, paliar las consecuencias desde un enfoque medioambientalista no va a producir nada que no se reproduzca de aquí a medio o largo plazo, ¿no? En parte, por no decir en gran parte, integrar en el mismo análisis el origen estructural del cambio climático, la degradación de los ecosistemas, el empobrecimiento de la biosfera, la gran extinción de la diversidad ecológica, biológica, la explotación del trabajo humano y no humano, y cómo eso tiene que ver con el crecimiento de las desigualdades, tanto sociales como territoriales. Entender esto de forma holística y en conjunto es y ha sido
la principal preocupación de lo que podemos llamar, y permitidme que lo diga así un poco de forma impresionista, lo que podemos llamar el diagnóstico materialista, ¿vale? El diagnóstico materialista. Que evidentemente esto liga con muchas cosas que comentaba Isidro y liga con la entrevista y el libro de Jason Moore, El capitalismo de la trama de la vida. Sobre esta cuestión, yo creo que hay una premisa sencilla, pero que creo que es muy importante para este diagnóstico, para entender cuál es el enfoque, digamos, de fondo sustantivo del enfoque materialista. Lo que en resumen, por decirlo así, comparten los enfoques desde Murray Bookchin a Jason Moore o a geógrafos radicales como David Harvey, lo que comparten respecto a toda esta cuestión que estoy comentando es una afirmación, que el capital produce naturaleza. El capital produce naturaleza. Es decir, que el capitalismo es por sí mismo un sistema ecológico en constante funcionamiento y evolución, ¿no? Dentro del cual tanto la naturaleza como el capital se producen y reproducen continuamente. Dicho de otra manera, reconocer que los circuitos del capital son un sistema ecológico y que evolucionan en la medida que se producen ajustes en el uso y explotación de los bienes comunes, creo que es un enfoque, tanto analítico como político, importante. ¿No? Como dice Moore, os he puesto una cita aquí del libro que yo creo que es bastante sintética de muchas de las cosas que él aporta. Como dice Jason Moore en el libro El capitalismo en la trama de la vida, el capitalismo ha actuado a través de la naturaleza, no sobre ella, no como una fuera, no como algo que es externo, ¿no? El capitalismo ha organizado la naturaleza para apropiarse de trabajo y energía de todo el planeta, eso que Moore pues, llaman naturalezas baratas, ¿no? Y que incluye toda forma de explotación y apropiación de energía humana y no humana. Y sigue Jason Moore, el modelo de organización de la producción, del consumo y de la distribución de la riqueza en forma de dinero es lo que rige el capitalismo y no está fuera, todo ese tipo de circuitos no están fuera de la naturaleza, sino que es un proceso dentro de la trama de la vida. De ahí el título del libro, El capitalismo en la trama de la vida. Eso es lo que significa el capitalismo en la trama de la vida. No hay una fuera. Dicho de otra manera, en la medida que la temperatura mundial crece debido a los procesos de mercantilización, comercialización y consumo, debemos entender, ¿vale? Y igual esto es una cuestión polémica o que podemos debatir luego, en la medida en que la temperatura mundial crece debido a los procesos de mercantilización, comercialización y consumo, debemos entender que eso trae como resultado un metabolismo específico, Diferente es, y esta es la cuestión, que ese metabolismo no sea ni armónico, ni sostenible, ni autorreparable, que es lo que dice el informe IPCC. Llegados a este umbral, ¿no? Entraremos en una espiral de la que no hay marcha atrás. Diferente es, digo, que ese metabolismo no sea ni armónico, ni sostenible, ni autorreparable, ¿vale? Pero eso no significa que no sea un metabolismo construido a partir de esa unidad contradictoria entre capital y naturaleza. Unidad contradictoria, pero que no significa separada, ¿no? Que haya, ¿no? Una relación contradictoria no significa que esté separada. Dicho de otra manera más fácil. El proceso de división internacional del trabajo, esas dependencias que se dan entre territorios debido a su posición de privilegio en la cadena de suministro, ¿no? El proceso de división internacional del trabajo, la financiarización de la economía y la introducción de servicios públicos o bienes comunes naturales a la lógica del mercado, todo eso no es otra cosa que asumir que sin esos procesos de acumulación por desposesión, dice David Harvey, o de apropiación y explotación de la naturaleza barata, dice Jason Moore, sin esos procesos no puede haber una tasa de crecimiento continuada, ¿no? Es decir, que cualquier arreglo que se base en las consecuencias de esta forma de organizar la producción y el consumo, es muy probable que lo que tenga como objetivo, tanto a medio como a largo plazo, es ampliar los circuitos de acumulación. ¿Vale? Este es el diagnóstico materialista sobre la cuestión ecológica, ¿no? Claro, en este punto es importante señalar cuál es la relación social que permite que el capitalismo se integre en la trama de la vida. Esto no se hace de forma espontaneísta, ni de forma natural, ni de forma lineal. Tiene que haber algún tipo de relación social que produzca que esta unidad contradictoria capital-naturaleza se integre en un modelo de organización de la producción y el consumo.
esa relación social, evidentemente, la más poderosa es el Estado. Esa relación social es el Estado, ¿no? Es decir, que la privatización de la sanidad, de la educación, las burbujas inmobiliarias, la búsqueda de espacios rentables en otros territorios o la deslocalización de la producción, la apropiación de rentas, la conversión de la tierra en un activo financiero, etcétera, etcétera, sabemos son posibles gracias al uso del poder del Estado, sus regulaciones, sus políticas públicas, sus formas de acuerdo internacional, sus sometimientos a instituciones supraestatales que controlan los circuitos del dinero, etcétera, etcétera. En este caso, esta relación social muy particular, bastante estable en el tiempo y con una jerarquía contrastada, ¿no? El objetivo de este uso del poder estatal ha producido condiciones de mercado y de acceso al conjunto de bienes y servicios que responden a necesidades vitales, ¿no? Acumulación por desposesión, explotación y apropiación de naturaleza barata, etcétera, etcétera. Es decir, más fácil, siguiendo la doxa de la ciencia económica, en vez de la cuestión, digamos, el enfoque del materialismo histórico, siguiendo la doxa de la ciencia económica, los bienes comunes y los bienes públicos pasan a ser bienes privados, ¿no? Que nos explica muy poco de todo lo que acabo de decir, pero es la manera en la que nos podemos acercar a esta cuestión. Y sin tener en cuenta esta dimensión sobre el control político de los bienes Está mirando dónde y de las comprar. relaciones de producción y consumo, es en ese momento, ¿no? Cuando uno no tiene en cuenta toda esta dimensión, cuando la cuestión verde parece un problema de la humanidad, ¿no? De la humanidad, de ese sujeto borroso y homogéneo que es la humanidad, ¿no? Y no está originado por un diseño institucional histórico, específico, basado tanto en fuerzas políticas como en grupos sociales que han impuesto sus intereses sobre el resto para extraer beneficio, ¿no? Dicho más fácil, lo cierto es que hay una clase propietaria de la naturaleza que extrae renta gracias a una posición de privilegio sobre unos recursos que son insustituibles y que están geográficamente localizados, ¿no? Bien sean estos, digamos, expulsando a poblaciones originarias o extrayendo, ¿no?, de las minas litio o coltán, tanto en nombre de un desarrollismo convencional como de un desarrollismo verde, ¿no? Por tanto, tenemos esta visión, digamos, esa mirada, este diagnóstico materialista sobre un conjunto de relaciones que se utilizan, ¿no?, el Estado para crear, asegurar que la apropiación y la explotación de todo tipo de energía, humana o no humana, produce beneficio, ¿no? Claro, ya nos vamos acercando un poco a la cuestión de la solución verde, ¿no? Esta cuestión nos lleva, ¿no?, el pensar que ciertas soluciones verdes al problema son las que producen, ¿no?, el cambio climático y también, en realidad, que el capital muchas veces ha logrado responder con éxito a esos problemas, ¿no?, con éxito en la medida que ha garantizado cuotas de beneficio incluso en momentos de crisis climática. Claro, esto nos lleva a otra conclusión que puede ser una buena medida, esta puede ser una buena medida para ver el carácter transformador de las acciones como pueden ser los denominados Green New Deal, ¿no? Puede ser una buena medida para ver qué capacidad transformadora tienen esto que llamamos o que se ha ido produciendo en diferentes momentos y también en diferentes territorios, que se llama Green New Deal. Desde la posición medioambientalista, a menudo todos los programas públicos que intentan compensar las consecuencias de la crisis ecológica son entendidas como soluciones a los fallos del mercado. Soluciones a los fallos del mercado, ¿no? Es decir, que los problemas ecológicos son tratadas por empresas capitalistas y por un uso determinado del Estado como transferencias de costes o como lo que algunos economistas llaman las externalidades negativas, ¿no? Externalidades negativas. Una relación entre un productor y un consumidor que genera un impacto negativo sobre un tercero. Y ese tercero es la naturaleza, ese tercero es el medio ambiente, el tercero es la biodiversidad, ¿no? Es decir, colocar en una fuera la naturaleza de nuevo, ¿no? Colocar en una fuera la naturaleza de nuevo. Claro, esas externalidades negativas, los costes reales que el capital no tiene que asumir porque los externaliza desde tal perspectiva, ¿no?, consecuencias de la relación de consumo, ¿no?, pues tienen que paliarse con medidas públicas. Es decir, con medidas que en realidad muchas veces no actúan para nada en ese metabolismo capitalista, más bien lo reproducen y que tienen que ver sobre todo con la creación de nuevos mercados, ¿no?
Lo vemos claramente en todo lo que tiene que ver con impuestos verdes o impuestos sobre el plástico o incluso todo lo que tiene que ver con los mercados de emisiones de carbono, ¿no? Es decir, que ya hemos tenido algunas formas de solución verde integradas en esa visión medioambientalista, donde la naturaleza es una fuera, nuestro consumo produce externalidades y hay que compensarlas con tasas, impuestos, sanciones por el uso, ¿no? Indiscriminado, por la expulsión indiscriminada, producción indiscriminada de emisiones de carbono, etcétera, etcétera. Vale, dicho esto, ¿no? Que es como, no hay manera aquí de salir de esta, ¿no? Parece que o sea que tanto el informe Meadows como el informe del IPCC, como las medidas que ha habido para paliar estos problemas, tienen un enfoque medioambientalista. Dicho esto, ¿qué posibilidades transformadoras reales, o ¿no? Sería un poco el debate que me gustaría que tuviéramos, tienen las propuestas actuales de Green New Deal? ¿Qué posibilidades transformadoras tienen las propuestas actuales de Green New Deal? Una son las propuestas actuales de Green New Deal, como puede ser ¿no? la resolución de Ocasio-Cortez o como pueden ser el Green New Deal europeo. Ahora comento un par de cosas sobre esto. Otra cosa muy diferente es lo que decía Mauro. Lo que el Green New Deal hable como un marco en el cual hay que disputar cuáles van a ser las posibilidades reales de transformación que tiene. No el Green New Deal simplemente como un programa de política pública llevado a cabo por líderes políticos con una visión de keynesianismo privatizador, etcétera, etcétera, sino el Green New Deal como un marco de debate político acerca de ya no las cuestiones medioambientalistas, sino las cuestiones ecologistas, ¿no? Es decir, los sistemas de propiedad, quién usa, con qué objetivo y quién controla las infraestructuras que producen energía, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya llegaremos ahí, pero primero la pregunta sería, ¿cuáles son las capacidades transformadoras que tienen los Green New Deal existentes? Vamos a decirlo así, los Green New Deal existentes, ¿no? Claro, aquí sobre todo, y esto no me voy a enrollar mucho con esto porque con Isidro hicimos un artículo que también os lo pasaré si no lo habéis mirado, creo que era el artículo que estaba ¿no? sugerido para esta sesión, donde situamos los diferentes límites y contradicciones de los Green New Deal existentes, ¿vale? Tanto el americano como el europeo, ¿vale? Pero sí que me gustaría comentar como mínimo un par de cosas porque creo que ilustran mucho lo que estaba diciendo hasta ahora, ¿vale? Si esto es así, si algunas posiciones han hecho una crítica contundente a los Green New Deals existentes, me parece que estoy haciendo una poesía, un trabalenguas, pero si algunas posiciones políticas han hecho críticas, digamos, de fondo a los Green New Deal existentes, son las decrecentistas, son las que vienen desde el decrecentismo, ¿no? Hubo un debate muy encendido en la Newell Review entre quienes apostaban por ya no una visión medioambientalista del Green New Deal o de la solución verde, sino quienes apuestan porque es posible un crecimiento verde bajo en emisiones, ¿no? Que se puede paliar las consecuencias del modelo capitalista, ¿no? Se pueden reducir las emisiones, se puede llegar a evitar los umbrales que avisan el IPCC y a la vez se puede crecer, ¿no? Desde esta posición y posiciones decrecentistas, ¿no? Sin duda alguna, pues uno de los grandes defensores del crecimiento verde, como el economista estadounidense Robert Pollin, que hay algo que claramente ignora o que pasa por alto en sus análisis, pues efectivamente tiene que ver no solo con los sistemas de propiedad, no solo con la atomización de los grupos sociales que controlan las infraestructuras, sino sobre todo con la división internacional del trabajo y las interdependencias entre norte y sur global. Esto es lo que, desde luego, los defensores del Green New Deal existente como una forma de desarrollo keynesianista, se va a producir más empleo, va a crecer el PIB y vamos a reducir las emisiones, ¿no? Quienes sitúan, y desde luego uno de los protagonistas principales es Robert Pollin, ¿no? Economista americano, le sigue de cerca estadounidense, le sigue de cerca Jeremy Rifkin, el reputado sociólogo y muchas veces situado como activista del cambio ecológico, que, en fin, yo no sé si habéis visto su libro, el Green New Deal, el Green New Deal Global se llama, el libro de Jeremy Rifkin, pero desde luego no sé qué,
no sé cómo se le apunta como alguien que puede tener una idea de transformación del modelo capitalista actual, pero bueno, centremos en Robert Pauling, olvidemos a Jeremy Rifkin. Digo, si algo ignoran estas posiciones de defensa de los Green New Deals existentes, sobre todo en el caso de Pauling, el americano, como una forma de desarrollismo keynesiano, crecimiento del empleo, crecimiento del PIB y bajada de las emisiones de carbono. Digo, si algo ignoran es la División Internacional del Trabajo. El decrecentismo, entre otras cosas, ¿no? le ha situado a Pauling que muchos de los cálculos que él hace para hablar de este proceso de desacoplamiento en el sentido de poder seguir creciendo tanto en el PIB, poder generar empleo y a la vez, ¿no?, reducir las emisiones de carbono, eso sería el desacoplamiento, que sus estudios sobre el desacoplamiento en realidad lo que enmascaran es a dónde va a parar la carga, ¿no?, a dónde va a parar la carga de emisiones que en el libro de cuentas del norte global no aparecen, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo sobre esto, ¿no? Hay un informe que a Robert Pauling le gusta mucho, es un estudio del World Resource Institute de Estados Unidos, que dice que durante el periodo 2000 y 2014, Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no?, durante este periodo, el crecimiento del PIB quedó desacoplado de las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Hace un estudio sobre cómo durante ese periodo se produjo lo que luego Robert Pauling defiende como lo más parecido a un estado estacionario, ¿no? Es decir, a una economía que no solo tiene posibilidad de generar, ¿no?, una vida y una integración en las formas de consumo, el empleo más sostenibles, sino que tiene un mayor respeto sobre el planeta, ¿no? Pauling se centra, ha utilizado muchas veces este estudio del World Resource Institute. Claro, en realidad la cuestión clave de los resultados de este estudio, ¿no?, tienen que ver que parte del crecimiento del PIB atribuido a esas economías, ¿no?, a Estados Unidos, a Alemania, a Gran Bretaña, es el resultado de procesos de trabajo realizados en países pobres. Es decir, que el PIB de los países ricos queda inflado mientras una captura del valor, una captura neocolonial del valor, pero las emisiones se contabilizan en las economías emergentes donde se produjeron las mercancías, ¿no? Es decir, que las emisiones quedan integradas en los libros de cuentas del sur global y el crecimiento del PIB sin esas emisiones quedan contabilizadas en el norte global. Si ignoras esta división internacional del trabajo y esas interdependencias y quién controla las cadenas de suministro, de producción y consumo, pues evidentemente te salen bien las cuentas de un crecimiento verde con bajas emisiones, ¿no? Se entiende esta cuestión. Esta, entre otras cuestiones, son las que los decrecentistas le han situado, le han criticado, pues, a los Green New Deals existentes y a los defensores como Robert Pauling, ¿no? Las críticas decrecentistas no se quedan ahí, ¿no? Por ejemplo, Jasper Barnes, en un artículo que podéis leer traducido en Contra el Diluvio, que era entre la espada y el Green New Deal, algo así se llamaba, ¿vale? Dice, pues, también una cuestión importante que en la entrevista a Jason Moore la sitúa, pero no la aborda porque no es el objetivo de Jason Moore, ¿no? Dice que también hay que poner en duda cuán verdes son las fuentes de energía alternativa. Cuán verdes son las fuentes de energía alternativa, ¿no? Casi todas las fuentes de energía renovable, dice Jasper Barnes, no solo, pero yo creo que lo construye muy bien esta crítica de Jasper Barnes, casi todas las fuentes de energía renovable dependen de minerales que no son renovables, ¿no? Y a menudo difíciles de conseguir. Es decir, que para fabricar, dice Barnes, un panel solar de alta capacidad, ¿no?, se necesita cobre de Chile, indio de Australia, galio de China, selenio de Alemania, y que los paneles solares usan indio, las turbinas usan neodimio, las baterías usan litio, y todos ellos requieren de miles de toneladas de acero, plata, cobre. Es decir, que las cadenas de suministro necesarias para proveer a las tecnologías de energía renovable, ¿no?, son de escala planetaria y a menudo parece que solo pueden extraerse por procesos extractivistas. De nuevo, esta reproducción de la División Internacional del Trabajo, pero en nombre de un crecimiento verde, ¿no? Bueno, habría más críticas del decrecentismo a los Green New Deals existentes, pero, y aquí es donde creo que hay que matizar una posición respecto al Green New Deal, pero yo creo, bueno, no estoy solo en esto, ¿vale? Creo que a menudo estas fracciones más radicales del decrecentismo cierran con mucha dureza
su diagnóstico sobre cuál es el debate político al respecto del Green New Deal, ¿no? En muchas ocasiones lanzan, desde estas posiciones, digo, más radicales del decrecentismo, se lanzan proyectos de transformación que son inalcanzables, desde no tanto una posición, digamos, más normativa como la de Murray Bookchin, sino una posición de la correlación de fuerza realmente existente, ¿no? Son proyectos de transformación inalcanzables y además bajo la amenaza moral, porque es una amenaza moral, de que quien no los considere, esos proyectos, digamos, de transformación y transición inalcanzables, ignora el colapso inminente que tenemos delante, ¿no? Es decir, que es un cierre tanto de posibilidades de negociación mucho más complejas, como de situar horizontes deseables en términos de lo que viene siendo la política producida desde los movimientos a nivel local, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Jasper Barnes estaría dentro de esta línea, si leéis ese artículo que os comentaba, Entre la espada y el Green New Deal, ¿no? O sea, en gran parte, ¿no? Habla de en qué medida todo ese tipo de procesos de Green New Deal, pero ignorar todo este tipo de procesos que tienen que ver con esa visión del crecimiento verde, en realidad no solo es ignorar el colapso, sino que, y esto no solo se lo escuchamos a Jasper Barnes, sino a más decrecentistas, lo que hay que decidir es si colapsar mejor o colapsar peor, ¿no? Bueno, más allá de la realidad política que pueda tener este tipo de transformación, que es, nos pone en una posición, digamos, de inhabilitación absoluta, por otro lado, tampoco es que en términos, digamos, de horizontes deseables marque ninguna utopía, ¿no? Bueno, yo creo que llegados a este punto, y ya voy construyendo la parte final, ¿vale? Llegados a este punto y viendo esas críticas decrecentistas, creo que igual nos tenemos que plantear si, bueno, pues si hay posibilidad alguna de transformar usando el poder del Estado, ¿no? Es decir, si esa relación social que ha producido toda una serie de medidas paliativas o de medidas compensatorias o incluso de circuitos de nichos verdes para el capital, si acaso esa relación social, ¿no? En el momento en el que estamos, puede ser usada, construida para un proceso realmente transformador. O no, o directamente nos olvidamos de esa cuestión. Nos olvidamos del Estado, nos olvidamos de la política pública, nos olvidamos de construir mecanismos de redistribución del producto social a través de ese tipo de instituciones, o, no hay nada que hacer con ese tipo de poder social sedimentado en formas, evidentemente, jerárquicas, poco descentralizadas, etcétera, no del gusto de Murray Bookchin, pero que no sé qué otras tenemos, ¿no? Primero, esta cuestión, nos tenemos que plantear esta cuestión. Y por otro lado, si hay transformación, que pase por reformas legislativas, que pase por reformas legislativas, que pase por la capacidad de producir norma, ¿no? Sin que eso sea el objetivo, sino un medio útil para producir organización. Como un medio útil para producir organización, ¿no? Es decir, una cosa es el fetichismo del poder estatal para producir legislación, norma, etcétera, y otra cosa es la posibilidad de conquistar ciertos espacios de nueva norma con cierta capacidad redistributiva como un espacio oportuno para producir organización y para producir poder social, ¿no? En realidad, esta es la posición que yo creo que he leído y he compartido bastante material sobre este enfoque, y creo que quien mejor lo dibuja, como decía al principio, lo citaba al principio, es Thea Riofrancos en este artículo, ¿no? Básicamente, entre otras cosas, Thea Riofrancos plantea que una política de mera oposición o basada en la continua amenaza colapsista no es ni empíricamente sensata ni políticamente estratégica. Ni empíricamente sensata ni políticamente estratégica. Dice Thea Riofrancos que no sabemos cómo van a evolucionar las políticas del Green New Deal, pero pese a todo, lo que podemos dar por seguro es que la resignación con aires de realismo
es la mejor forma que tenemos para garantizarnos un resultado que sea el menos transformador de todos. Está dura aquí Río Francos. Y de hecho, en realidad está cuestionando muchas de las posiciones de las fracciones más radicales del decrecentismo. Y añade Río Francos, quedarse esperando el momento de ruptura revolucionaria, siempre postergado, es a efectos prácticos equivalente a la inacción. En un conflicto tan extremadamente desigual como el que nos enfrenta a los dirigentes de las empresas de energía fósil, a compañías privadas, a propietarios, a altos mandatarios y a los políticos que hacen lo que estos quieren, hace falta una acción rupturista y extraparlamentaria que surja desde abajo y que, entre otros, ¿no?, se puede inspirar en movimientos, en huelgas, en Extinction Rebellion, en las huelgas de los jóvenes contra el cambio climático, así como una experimentación creativa con iniciativas legales y con instituciones, ¿no? Es decir, no cabe renunciar a ninguna de las esferas. Hay movimientos que ahora mismo surgen o que se han sedimentado y que tienen organización que prefiguran cambios, y igual el medio, no el objetivo, para conseguir esos cambios son reformas legislativas y políticas públicas, ¿no? El tema en realidad es qué tipo de contenidos podrían tener esas reformas legislativas o políticas públicas para que fueran un medio para una transformación emancipadora, ¿no? Y ahí estaría el debate político, en realidad, yo creo, sobre el Green New Deal. Si no lo desechamos, si no desechamos la capacidad del poder estatal en sus diferentes expresiones, tanto espaciales como históricas, y si no desechamos que reformas legislativas pueden ser un medio para producir poder social y organización en búsqueda del objetivo, que son esos cambios transformadores, emancipadores, si no desechamos una cosa y otra, claro, el debate político sobre el Green New Deal es qué forma pueden tener, entre otras cosas, esos cambios legislativos y cuáles son esos objetivos a medio o largo plazo, ¿no? Evidentemente, o sea, no hay nada que sustituya la lenta, ¿no?, y muchas veces acelerada por momentos, ¿no?, la lenta y acelerada por momentos labor de componer una unidad de clase. Una unidad de clase, una formación de clase dada para un conflicto de una época específica, ¿no? Es decir, eso es lento, complejo y muchas veces se acelera, ¿no?, y algunos centristas consiguen liderarlas, ¿no? Pero bajo el lema de una transición justa, y yo creo que aquí lo que comenta Río Francos es bastante certero, ¿no?, bajo el lema de una transición justa, el Green New Deal y el marco que abre el Green New Deal sí que presenta la posibilidad de que tanto trabajadores, trabajadoras, estudiantes, etcétera, etcétera, desde sus propios sectores, ¿no?, puedan ir construyendo organizaciones que no solo tienen que ver con la cuestión, esa unidad contradictoria entre capital y naturaleza, sino entre muchas otras unidades contradictorias, ¿no?, de capital-trabajo o de democracia directa y jerarquía de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que más que, por ejemplo, el Green New Deal, más que, por ejemplo, los referentes que hay integrados en el Green New Deal, que no se le escapa a nadie, es el New Deal de los años 30 de Roosevelt, ¿no?, tenemos otras fases históricas, por ejemplo en Europa, donde lo que estaba en las reformas legislativas no era simplemente una cuestión de democracia política, sino de democracia económica y democracia territorial, ¿no? Es decir, puede ser oportuno el marco de discusión y debate político sobre el Green New Deal, pero sin perder de vista que a lo mejor, desde luego, el New Deal de los años 30 ni el Plan Marshall tenían nada que ver con un ecologismo transformador, más bien lo contrario, ¿no?, con un proceso de acumulación que necesitaba del consumo fósil a expuertas, ¿no? Y a lo mejor sí que tenemos, ¿no?, y nos estamos, ¿no?, estamos como demasiado limitados a la hora de pensar cuál sería esa relación social en su forma Estado que tenía capacidad de producir marcos legislativos y normativos para un objetivo emancipador que no pasan por el New Deal de los 30, ni el Plan Marshall, ni siquiera por el estado de bienestar como lo hemos conocido hasta ahora, ¿no? Aquí, por ejemplo, y con esto acabo ya, creo que es interesante otros capítulos históricos de la historia europea, donde, por ejemplo, ¿no?, tenemos el plan, la Suecia de los años 70, ¿no?, el conocido como plan del Rudolf Meiner, que en realidad no era tanto de Rudolf Meiner, sino de Meiner y Gustav Rehn, que se produjo 20 años antes de su implementación
por la socialdemocracia sueca y que ponía, evidentemente empujado por movimientos obreros y sindicales fuertes, ¿no?, que ponía sobre la mesa que igual el control político de las infraestructuras y el control político de las organizaciones capitalistas tenía que ir de forma paulatina pasando a manos de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y se pusieron en marcha, pese a que no se implementaron del todo, porque evidentemente las posiciones del capital y los empresarios no quisieron que así fuera, pero se pusieron en marcha los fondos de trabajadores, que en realidad mirando, no me quieren. partían no pongáis el audio que si no me pierdo en el argumento. Esos fondos de trabajadores lo que partían eran de impuestos a grandes fortunas que tenían que ser invertidas dentro de los espacios sindicales. Los sindicatos se comprometían a invertirlas en las empresas, pero eso suponía que parte de las acciones pasaban a control de los propios trabajadores, ¿no? Es decir, era una forma no tanto de producir cooperativas privadas o de pequeñas comunidades para cambiar las formas de organización de la producción y el consumo, sino integrar la propiedad colectiva dentro de las propias organizaciones capitalistas, ¿no? Es decir, producir normas y legislación para fomentar prácticas de organización sindical y obrera que en realidad se basaban en el control de las infraestructuras, en el control de los espacios de decisión antiguamente capitalistas y a través de esa democracia económica producir una economía alternativa, ¿no? Claro, la pregunta sería, teniendo en cuenta estos otros capítulos donde no tanto el New Deal, insisto, sino por ejemplo, ¿no?, las conquistas que hubo durante el periodo seguramente más emancipador que hemos tenido en Europa y el tipo de normas legislativas que se producían, no tanto para producir compensaciones del tipo de economía en la que vivimos, sino normas y legislaciones para producir democracia económica que otorgaran poder de organización y que pudieran a futuro producir, ¿no?, sus propias formas de economía, de producción y consumo. Evidentemente, la propiedad colectiva, plantear en un New Deal la propiedad colectiva sobre las infraestructuras no resuelve todo el desaguisado sistémico, ¿no? Es decir, si toda la inversión pública que se va a producir por parte de los fondos europeos, sean los del New Deal o sean los de reconversión del COVID, que en realidad ahora se han fusionado, todo el dinero en infraestructuras, en reconversión del parque público a través de eficiencia energética o también en el parque, ¿no?, privado, en edificios públicos, etcétera, todo este dinero que Europa, a través del Estado, va a invertir en ese tipo de espacios, infraestructuras de energía renovable, parque privado y público de vivienda, edificios públicos, etcétera, etcétera. Si toda esa inversión en realidad tiene la condición de producir mayor colectivización y mayor democracia económica, evidentemente cuestiones como las interdependencias, la división internacional del trabajo no las vamos a resolver, pero como mínimo, esos cambios legislativos en nombre de las tecnologías y de verdes y de la reconversión del parque público en un espacio de consumo que no produzca tantas emisiones, ¿no?, en nombre de eso, que sería la dirección medioambientalista, podemos producir marcos de organización y ganar tiempo para acumular poder social, ¿no? Eso sería lo que, entre otras cosas, igual podemos debatir sobre estas posibilidades, lo que a mi juicio podría ser una maniobra de reformismo radical, ¿no? No dar por buenas las políticas medioambientalistas y de producción ¿no?, de reconversiones económicas que en realidad abren mercados de nichos verdes. Solo hay que ver, entre otras, las grandes consultoras Deloitte, McKinsey, etcétera, que están locas por ser las tutoras y las que diseñen este tipo de políticas públicas, ¿no? Ahí va a haber un arreglo, digamos, de los antiguos y nuevos actores dentro de esa división internacional del trabajo. O sea, no integrarse en ese tipo de propuestas, pero en los hechos, el hecho, ¿no?, es que va a haber una cantidad de dinero público bestial dentro de esas parcelas en las que, por ejemplo, ya hay organización social, ¿no? Tenemos a un sindicato de inquilinos e inquilinas fuerte que tiene capacidad y poder de negociación cuando entren ese tipo de inversiones en el parque privado en nombre de la eficiencia energética. Hay un movimiento ecologista también fuerte que puede vincularse, producir alianzas virtuosas con el movimiento de sindicatos de inquilinos e inquilinas y sin tener tanta fuerza como en su momento, evidentemente, el movimiento sindical obrero de los 60 y 70, sí que puede negociar una posición
tanto de cambios legislativos, pero sobre todo, ¿no?, de ganar tiempo para producir una mayor organización, una mayor agregación de sujetos a ese movimiento que podría ser un movimiento ¿no?, sindicalista, ecologista y de los desposeídos en general, ¿no? Bueno, me he pasado 5 minutos con esto, bueno, lo dejo aquí, ¿vale? Con muchas dudas y cuestiones que yo creo que está bien que cada una desde vuestros diferentes lugares, tanto territorios como posiciones, las podemos discutir, pero, en fin, en la práctica, mi pregunta, más allá de validar si esta cuestión de no fondos para trabajadores, sino fondos de ciudadanía para tener un control sobre las infraestructuras o sobre el parque privado en la medida en que hay una intervención pública, también mi pregunta pasa por la cuestión previa, ¿no? Si realmente esa relación social curiosa y que hace tiempo que nos acompaña, que es el Estado, podemos hacer algo con ella, ¿no? Si el marco del Green Deal, más allá de los Green Deals existentes, abre un espacio político que es propicio para producir alianzas, ¿no?, y producir espacios de organización y de poder social, o si en cambio, ¿no?, pues desechamos toda esta cuestión y vamos por la vía booking, ¿no?, es decir, por espacios de autoorganización, de municipalismo confederado, donde la jerarquía del Estado y todo ese tipo de procesos asociados al Estado en realidad tenemos que pensarlos como el enemigo, ¿no? Bueno, lo dejo aquí y a partir de aquí espero que haya otras intervenciones más que preguntas, aunque si hay preguntas, pues evidentemente las contestaré. No voy a rehuirlas, ¿vale? Vale, muchas gracias, Rubén, por ser tan claro y por ceñirte al tiempo. La idea en las sesiones que hoy se me ha olvidado de comentarlo, el otro día lo comenté y lo he puesto aquí en el chat, es que íbamos acumulando las preguntas. Hoy no sé si es que estaba todo tan claro que no ha dado pie a que se generan preguntas, pero bueno, abriríamos lo que sería el turno de palabras habitual que se hace en este tipo de plataformas, que sería que pidáis la pregunta levantando la mano o directamente abráis la cámara y intervengáis. Patricia, te invito a que, dado que no hay más preguntas, pues que te lances a hacerla directamente. Mauro, quítame el compartir pantalla, que no sé cómo hacerlo, perdona. Sí. Vale, ahora creo que ahora se me escucha. ¿Me ibas a poner luego el vídeo? Vale, luego, Sí, perdona, bueno. luego lo pongo. Vale, no sé si la hago por escrito o la hago directamente así. No, mejor directamente así también. Vale, o sea, obviamente, sí, o sea, con mil matices, pero un poco la idea general que a mí se me ha quedado aquí, que no sé si me ha chirriado un poco o es que realmente es que al final cualquier aliado pues lo podemos justificar siempre y cuando el objetivo sea común. A mí lo que me preocupa un poco es si es así, si no, o sea, obviamente muy superficial, llegados al objetivo, que nunca va a ser absoluto porque siempre va a haber un siguiente, ¿cómo se distribuye eso? Porque sí, o sea, si tú buscas al capital o a algunos perfiles de empresas como aliados, el beneficio siempre va a ser buscado para el sector privado. Obviamente que tiene un impacto en el ecologismo y en la sociedad en general, está claro, pero no sé, estoy un poco confundida con eso. Genial, gracias Patricia por abrir para la primera pregunta o primera reflexión o primera idea que siempre es la más difícil y así anima al resto. Más preguntas, reflexiones, ideas. Dale, Julio. No hace falta que levantéis la mano. Viendo que irán por cuentagotas por ahora, abrir directamente la cámara
y lanzaros a preguntar. Vale, gracias, Mauro. Soy un poco troglodita tecnológico. O sea, me ha gustado mucho la reflexión de Rubén. Yo creo que el planteamiento, por recoger un poco el hilo final del reformismo radical, me parece como bastante sensato. Tipo, no podemos renunciar a todos los lugares en los que podemos librar batallas. Y me gustaría como introducir una pequeña y muy breve reflexión como al hilo de esto que estaba comentando Rubén, ¿no? O sea, porque creo que hay como tipos de medidas que tienen lógicas diferentes. O sea, que una cosa, por ejemplo, es plantearse que a lo mejor hay medidas que no van a cambiar radicalmente la situación o que encajan perfectamente en objetivos medioambientalistas, que incluso nos pueden plantear dilemas como el que comentaba Patricia antes, de que cuáles son nuestros aliados, igual de repente estamos haciendo campañas conjuntas con empresas, ¿no? Y cosas así. Bueno, pues como que hay medidas de ese tipo y luego hay medidas diferentes y justo el ejemplo que ha puesto Rubén es totalmente distinto. O sea, medidas como el Plan Miner o, por ejemplo, la sanidad pública universal, cuyo criterio podría resumirse así muy rápidamente como a cada cual según sus necesidades, son tipos de medidas o de conquistas institucionales que no encajan fácilmente en la lógica de la acumulación del capital, digamos que su lógica es otra, aunque puedan convivir con el capitalismo, no suponerle una gran amenaza. O sea, está claro que digamos que el capitalismo cuando pueda, o el capitalismo, por no hablar en general así como un sujeto abstracto, las fuerzas, organizaciones capitalistas, en cuanto puedan, lo van a querer liquidar, ¿no? El problema de estas medidas que tienen una lógica distinta es que por lo general solo se consiguen, yo creo, cuando hay como mucha presión social o un momento político muy clave en el que puedes arrancarlas, ¿no? Pues no sé, hay constituciones muy avanzadas, ¿no? Por ejemplo, que se han conseguido con ciclos de movilización popular muy fuertes, como ha pasado en Latinoamérica. Y esto es distinto o plantea un dilema un poco distinto que el de aquellas medidas en las que a lo mejor tenemos aliados no tan deseados, pero de los cuales no podemos prescindir, pero que a lo mejor esas medidas, yo que sé, pienso en el tema de las energías renovables, que es difícil que no se las apropie una lógica de acumulación capitalista, pero que a lo mejor entrando por ahí, pues en el proceso consigues politizar a gente o construir más músculo social desde alguna organización ecologista o este tipo de sinergias que comentaba Rubén, ¿no? Con el tema del urbanismo. No sé, por hacer esta distinción que se me venía a la cabeza ahora y tampoco sé, o sea, que supongo que es un debate muy estratégico, ¿no? Que dependerá en cada contexto y que estéis discutiendo en concreto, pero que podía ser útil. Era más así una pájara mental que una pregunta concreta, ¿eh? Yo viendo que no se anima nadie, también me añado también a preguntarte una cosa y en el hilo de lo que comenta Julio. O sea, cuando ¿no? hablamos de Green New Deal porque hacemos referencia al New Deal que hubo, ¿no? Al final de la crisis del 29, y una de las cuestiones que tenía el New Deal en ese momento era la contraparte obrera, digamos, y sobre todo el fantasma del comunismo, ¿no? O sea, había, por un lado, un proyecto que era, ¿no? Central, ¿no? del proyecto comunista y un movimiento obrero muy potente. Frente a esto, el arreglo, el pacto entre el capital y trabajo que se consigue en ese momento es decir, vale, hacemos una economía donde el Estado interviene y reforma, fuerte inversión pública, genera empleo, etcétera, ¿no? Ese era el sueño, digamos, del capitalismo de los años 20, etcétera, todo lo que generó después. Pero si vemos ahora, yo no veo, y ahora, perdón ponerme bajón, ¿no? Pero, o sea, me cuesta ver esta contraparte, ¿no? O sea, estamos ahora mismo en una situación en Europa donde se están planteando la grandísima inversión pública de los fondos COVID, que en el fondo es el Green New Deal, y no he visto, por ejemplo, en el caso español, espacios de debate, de reflexión, desde los movimientos en los espacios de política radical de la izquierda, etcétera, una reflexión que pueda situar este escenario de lucha y las diferentes líneas en cómo se van a gastar este dinero. O sea, no lo he visto, no lo he leído, no he visto espacios de discusión, no he visto tensiones al gobierno más progresista de la historia que ha conseguido que se haya conseguido estos fondos europeos para ¿no? O sea, quiero decir, vale, se ha conseguido el dinero, pero la manera como se va a gastar, se va a seguir el modelo business as usual de, pues en vez de transición a un modelo tal, el fondo va. Quiero decir, mi duda está ahí, ¿no? También en la línea un poco de lo que planteaba ahora Julio. Tenemos claro que el escenario del Green New Deal es el campo de batalla, pero no
no acabo de ver. Así como en su momento el Green New Deal sí que tenía esta contraparte, no se puede plantear la idea de pacto como algo deseable si no hay una fuerza constituyente fuerte del otro lado, ¿no? Entonces, muy bien, ya se han animado más. Max y luego Alfons. Hola, Rubén. No, yo estoy muy de acuerdo con muy de acuerdo con la intervención que acaba de hacer Mauro, en realidad, y quería como lanzarte una pregunta así como más directa, en plan, ¿qué propuestas de políticas públicas identificabas tú que se hayan hecho desde el municipalismo, digamos, del cambio que ahora está gobernando las instituciones o desde el propio Estado? Y creo que el ejemplo ahora de lo que está pasando con el COVID es bastante significativo, que vayan un poco a la raíz, ¿no? de plantear este conflicto más allá de algo que no se me entienda mal, pero de un mero maquillaje verde, ¿no? Es decir, ¿qué políticas está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona o qué políticas está haciendo el Estado español que cuestionan un poco los fundamentos en esta línea del reformismo radical, ¿no? En plan de que no sea, vale, situarme en un anticapitalismo súper beligerante, pero que no tiene posibilidad transformadora, pero comprando este pacto verde, ¿qué políticas han puesto en práctica o han puesto incluso sobre el papel? Ya no digo implementarlas, ¿no? Esta sería como la pregunta. Gracias. Alfons, quan vulguis. Vale, entonces, bueno, primero agradecer mucho la presentación, Rubén, ha sido bastante reveladora. Y bueno, te hacer un comentario sobre la disyuntiva que planteabas de, por ejemplo, el escenario Murray, del cual, Murray Bookings, del cual somos bastante fans algunas. Yo creo que su propuesta está planteada en una etapa ecológica distinta. O sea, ahora mismo ese planteamiento es un planteamiento 6 grados, ¿no? Entonces, si la lucha que de nuestros tiempos es el 1,5, o sea, no pasar de ese margen que puede tener consecuencias catastróficas y mucho más sobre las comunidades vulnerabilizadas del sur global, nos tenemos que plantear otras cosas. Entonces, yo me preguntaba si tendríamos que empezar a hablar de pactos verdes en plural y incluir, cuando hacemos los análisis, pues el Pacto Ecosocial del Sur, hecho por organizaciones de Latinoamérica, o el nuevo Pacto Verde Europeo. ¿Y por qué no puede haber un pacto verde decrecentista? No lo sé. Yo, como no me he metido tanto en la discusión directa entre los dos grupos, pues veo que, por ejemplo, el nuevo Pacto Verde Europeo, que también es verdad que hay que analizar ahí cómo son los procesos de construcción, es decir, el proceso de construcción es el que determina cómo es el pacto en este sentido, y el Pacto Verde Europeo incluye cosas decrecentistas, una crítica al crecimiento, y es un pacto verde, ¿no? Entonces, yo lo tomo desde ahí, de una manera muy abierta. Y entonces te quería preguntar, en términos también estratégicos, si ahora, en el momento en que estamos, ¿no?, padeciendo la pandemia y con todos los fondos de recuperación, Next Generation EU, los fondos de resiliencia, las transferencias directas de dinero público a grandes empresas, si percibes un consenso capitalista en tiempos de un consenso capitalista verde en tiempos de pandemia. Nosotros hemos analizado cómo un montón de empresas fósiles ahora se están declarando, están haciendo sus declaraciones de neutralidad climática para los 2050. O sea, hay un incremento muy fuerte de empresas fósiles y de grandes instituciones como el Fondo Monetario Internacional diciendo que lo verde es el futuro, ¿no? Justo en este tiempo, por esa capacidad de transferencia de dinero público hacia lo privado en este margen de tiempo, ¿no? Y no sé yo si va a ser tan preponderante la palabra Green New Deal o Pacto Verde o va a ser más recuperación verde. Ahora estamos en la fase de recuperación verde y luego va a ser el endeudamiento verde, ¿no? Porque, pues tal como se están planteando los fondos europeos de transferencia, vinculados al semestre europeo, bueno, pues cuando se active el Pacto de Estabilidad, de aquí 2 años podemos tener un problema de endeudamiento asociado a esta transición verde, ¿no? Y quería como preguntarte eso también. Gracias. Madre mía. Seguimos con las reflexiones y luego te damos para que vaya. ¿Te parece, Rubén? Sí. A ver si yo lo tengo todo apuntado, pero luego también si hay intervenciones cruzadas, estupendo, ¿eh? Quiero decir, insisto, no quiero huecar el ala, pero si hay intervenciones cruzadas, pues siempre es más rico también. Luego
Vale. intervendré. Yo voy siguiendo las intervenciones por el chat del grupo. Entiendo que ahora va Marmosara, Adrián, Nina y Sergio, y luego Patricia. Sí, saludos también, agradezco la presentación. Nada, un poco pensando sobre la pregunta al final, ¿verdad? Que nos hace si utilizar el Estado, ¿no? La posibilidad de hacer esa transformación desde las políticas públicas. Simplemente anotar que cómo hacemos, ¿no? Si los estados están siendo ocupados por unos intereses y unas ideologías ¿verdad? Muy conservadoras. Que es interesante porque hablando de un poco de Buchin, ¿verdad? De Buchin, el concepto de la involución, ideológicamente casi estamos volviendo una especie de medioevo, porque el Estado tampoco, esa posibilidad pasaría por plantearnos un Estado así como neutral, pero esa no es la realidad, ¿no? Y eso sumado a que muchas veces las políticas públicas se aprueban y se quedan en el papel. Hay un trecho largo entre una política pública y su ejecución. Muchas gracias. Ahora iba Adrián. No sé si soy yo o hay otro. ¿Mauro? Tú. Ah, vale, ok. Como he levantado la mano y le he bajado. Bueno, está bien. No, que yo iba a decir que, bueno, que a menudo se plantea, bueno, Green New Deal de crecimiento como una disyuntiva o incluso en términos de incompatibilidad. Y creo que no es el caso. Es decir, el decrecimiento en términos no de PIB, sino de reducción, digamos, de los inputs de energía y de recursos para sostener la sociedad global tal como está establecida, o sea, es una realidad inexorable, ¿no? Física y entrópica del capitalismo, ¿no? Entonces, o sea, aquí no hay opción, digamos, ¿no? Es como una cuestión de análisis de cómo opera el metabolismo capitalista global en estos momentos y los límites biogeofísicos del planeta para sostener este nivel de acumulación capitalista. Aquí para mí la pregunta que se abre es, esto muchas veces se dice, vamos a ir peor. La cuestión es cómo la reducción inexorable de recursos, de energías, nos puede sostener, nos puede conllevar en muchos aspectos incluso mejor calidad de vida en términos de derechos, ¿no? Un sistema alimentario es un claro ejemplo de cómo se puede reducir el impacto ambiental, reducir emisiones, etcétera, etcétera, mejorando la alimentación, mejorando la salud, los ecosistemas, claro, esto en perjuicio de la acumulación capitalista, evidentemente, ¿no? Entonces digo, en este decrecimiento por venir, o incluso podríamos decir que ya está aquí, si tenemos en cuenta que podemos leer el COVID como un colapso de las fuentes y sumideros que es la biodiversidad, etcétera. Por decirlo así, vamos a necesitar todas las herramientas, ¿no? Y creo que el Green New Deal, en términos, bueno, de transición energética, de cambio de cómo se produce la energía, de cómo se distribuye y tal, pues es una herramienta más. Y evidentemente que no es como una especie de solución al drama y colapso climático y ecológico que tenemos encima, pero es una herramienta más en una transición donde, como decía el Rubén, en términos de análisis, pero que también tiene que ser en términos de soluciones, la clave está en la cuestión de la propiedad privada y la acumulación privada de riqueza y de capital, ¿no? Entonces, bueno, esto que me parece un error plantearlo como disyuntiva. Creo que la cuestión del decrecimiento es una cuestión sobre todo analítica y la cuestión del Green New Deal es más una cuestión de una parte de las soluciones y también una cuestión
comunicativa, y digo comunicativa en un sentido amplio, no de tweets, sino de capacidad de generar imaginarios, agregación social, incluso de, bueno, juntar las personas para un objetivo común y tal. Bueno, y aquí lo dejo. Gracias, Adrià. Nina, y veo que estáis juntos, no sé si es que vais a hacer... Vale. Vale, yo quería básicamente cuestionar un poco la idea de que el Estado, tal y como existe hoy en día al menos, puede ser un aliado viable, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Porque primero recordar que la forma de Estado-nación existente hoy en día se empieza a desarrollar en paralelo con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Entonces me cuesta un poco ver cómo puede llegar a ser un aliado. Y pongo dos ejemplos que han surgido en el debate de otras compañeras, ¿no? Primero, haciendo referencia al New Deal del siglo pasado en el que se basa el Green New Deal, se ve como que el Estado quizá podría haber cedido ahí y hacia la clase trabajadora, pero también no olvidemos que en esa disyuntiva histórica estamos en un momento en el que básicamente, debido a diferentes razones, pero el capital necesita absorber mucha producción. Entonces el New Deal es una forma también de aumentar el consumo y absorber toda esa producción para poder seguir permitiendo un crecimiento por parte del capital, ¿no? Y luego el otro ejemplo sería los sistemas de healthcare, bueno, básicamente de sanidad pública, perdón. Sistemas de sanidad pública, si atendemos también a la teoría marxista feminista, vemos que se puede encuadrar dentro de, básicamente, en la idea de que el capital necesita reproducir a los trabajadores. Entonces, esos sistemas de sanidad pública no es solo una concesión hacia los trabajadores, sino que también funcionan para el capital en el sentido de que pueden alargar la calidad, pueden alargar la vida, pero también la calidad, digamos así, del producto, que en este caso serían los trabajadores, ¿no? O sea que todas las concesiones que puede ceder el Estado, creo que tenemos que ser muy críticos con ellas y ver hacia dónde llevan. Y para acabar, yo creo que no hay que, entonces, mi punto de vista es que no habría simplemente que descartar el Estado y ser totalmente negarlo, pero sí que hay que ser conscientes que es muy diferente intentar ver el Estado como un aliado a intentar acceder y luchar algunas luchas en el Estado para crear un contexto que sea favorable para los movimientos sociales o los comunes o otra cosa, ¿no? Creo que es muy diferente una cosa de la otra. Sí, esta es mi reflexión. Yo quería añadir desde otro punto de vista, no tan académico, sino más dentro del sector privado y de la vivienda, y de cómo se está visionando el Green New Deal como oportunidad, según mi punto de vista, de sobrevivir el capitalismo. Es decir, o te adaptas al New Green Deal o no vas. O sea, si hoy vamos a los que están promocionando todo el tema de vivienda no pública, sino privada, derivada de la crisis del 2008, perdón, donde los bancos, los fondos de inversión son los que actualmente tienen las manos y las riendas de desarrollo, aparte de todos los movimientos sociales y coviviendas que se están realizando desde el movimiento social, pero desde el punto de vista más capital y trabajando en el sector, lo veo como su necesidad para continuar reproduciéndose. Si no se adaptan, no hay reproducción, por lo que no veo una motivación de cambio, sino es de sobrevivir. Más por eso. Gracias. Gracias, Nina. Sergio. Iría Patricia, Alfonso no, disculpa que me he colado. Patricia, Gaia y Miriam. Bueno, yo primero me disculpo porque creo que mis compañeras están a un nivel de preguntas que yo me he quedado en muy básico, pero porque bueno, es como bastante nuevo todo lo que hablábamos hoy. Yo lo que preguntaba era en relación a lo que ha preguntado Max, es un poco esto, bueno, yo me lo he cogido, mi pregunta ha sido, ¿cómo diferenciamos esto un poco del greenwashing? Es decir, cuando realmente, sobre todo las entidades públicas o el sistema público, o sea, lo que está haciendo es utilizar herramientas y colaborar con este sector privado y hacerlos como aliados con objetivos positivos para todo el mundo, y cuando simplemente es marketing, es decir, usando ciertos conceptos que sobre todo incluyen la palabra verde o palabras muy modernas que a todos nos dan a entender
cosas positivas para el medio ambiente, se está utilizando un poco el vocabulario para darnos a entender que sí que se está haciendo algo bueno y simplemente es una colaboración entre sector privado y sector público. Y ya está. Pasamos a turno a Gaia y a Miriam y luego te devolvemos, Rubén, Bueno, gracias Rubén por la intervención. Creo que es muy interesante, ¿no? Las que trabajamos en este marco, como decía Nina, de Green New Deal, va o no va. Agradecemos como una reflexión más allá del día a día atropellado, ¿no? Y gracias a todas por las intervenciones, porque me han animado al debate y que a veces es muy difícil romper el hielo. Yo quería hacer una reflexión como desde Nina o desde Patricia, como desde nuestro día a día, ¿no? Yo trabajo con administraciones, trabajo con el sector de las energías, el nivel local, las comunidades energéticas, ¿no? Toda esta gente que preferiblemente nos gustaría que fueran nuestras aliadas, pero creo que tenemos que ser un poco conscientes de que hay ciertas variables que tenemos que tener muy en cuenta. Una para mí es el tema del tiempo, o sea, todo esto ya lo tenemos encima, todos los procesos de acumulación, ¿no? De tejer alianzas, de construir, yo creo que son muy necesarios, pero tenemos que reconocer que somos lentas. Y yo creo que, bueno, ¿no? Vamos lentas porque vamos lejos, pero que hay que reconocerlo y que hay gente que está yendo mucho más rápido. Y en eso también se encuentran las administraciones. Yo creo que las administraciones se han visto se ha perdido mucha capacidad interna de trabajo, ¿no? y de respuesta a estas necesidades a través de ¿no? todos los recortes y sobre todo recurriendo a las externalizaciones, y por eso ahora nos encontramos que quien acaba decidiendo, o sea, el gobierno de España podrá marcar una estrategia que estamos seguros que no será papel mojado, pero dirá 1000 cosas y ahí podremos hacer 1000 cosas más. Pero al final lo que va a tirar son los proyectos. Y aquí hay una cuestión de tamaño, o sea, ¿quién tiene capacidad para absorber todos estos fondos? No solo capacidad financiera para manejarlos, ¿no? Sino para que sean elegidos, sino, como decía alguien por aquí también, capacidad de endeudarse tanto más, ¿no? O sea, nosotras, las que trabajamos a una escala pequeña, trabajamos con montos mucho más pequeños y la Unión Europea, por suerte o por desgracia, ya está pensando a dos velocidades, ¿no? Proyectos muy grandes y proyectos pequeños, demostrativos, que desafortunadamente nos encontramos en esta dimensión porque no tenemos capacidad de dar respuesta a esas cosas tan grandes, ¿no? Pero yo creo que sí que hay un problema aquí con las administraciones, que yo creo que aquí sí se puede hacer incidencia. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio antes, pero más allá de eso hay que ver si las instituciones públicas son aliado táctico, ¿no? para los movimientos populares, y yo creo que eso hay que trabajarlo, porque a mí me parece increíble que ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos más progresistas de la historia, como el mismo ayuntamiento de Barcelona, ahora esté optando por proyectos con Acciona, con Siemens, ¿no? Cuando tiene tecnologías o entidades que son capaces de hacer proyectos similares, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay una cuestión de tamaño, hay una cuestión de tiempos, hay una cuestión de capacidad de endeudamiento o financiera, pero también hay una cuestión de incidencia en las instituciones, que hay algún sitio que no estamos llegando, donde podríamos estar llegando y siguen llegando las de siempre. Muchas gracias, Gaia. Miriam. Hola, ¿ya me ven por ahí? Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Yo también, quiero agradecer la ponencia, por supuesto. Y bueno, yo quiero hablar un poco como desde la realidad latinoamericana, resolviendo también un poco mis dudas y penetrando por ahí cierta discusión, ¿no? Desde donde se hace la ponencia, donde se elabora esta visión, ¿no? Del Green New Deal. No sé, yo también me sumo un poco como a cuestionar un poco pues no sé, las alternativas que se puedan ver vistas desde el Estado, ¿no? Un poco hablando desde el contexto que conozco, no sé, quiero traer a colación como un poco cómo es que se está reproduciendo, ¿no? Esta parte del Green New Deal en lo que es una política que aquí en el caso mexicano, pues digamos que es como la cuestión más legislada en temática ambiental, y es la cuestión donde se ve más como esta extensión de la División Internacional del Trabajo y de la forma de darle continuidad a los procesos de acumulación de capital, que son las áreas naturales protegidas, ¿no?
un poco como recuperar el hecho de que justo las áreas naturales protegidas aquí en Latinoamérica y en el caso específicamente mexicano, que es de donde yo un poco puedo hablar, ¿no? Se está dando como una transferencia de poder, recuperando un poco el debate, ¿no? del que vienen platicando, que involucra los postulados de David Harvey, ¿no? Esta parte de la empresarialización, de la privatización y de la mercantilización que se hace de la naturaleza. Justo las áreas naturales protegidas a mí me parece, ¿no? Y un poco también pues conocer un poco su perspectiva en cuanto a que esta forma pues no es ecologismo, sino es justo como en la misma lógica de reproducción, ¿no? De darle dinámica al capitalismo, se genera pues esta discursiva, ¿no? De la sustentabilidad, esta discursiva de la preservación medioambiental, ¿no? Que se puede hacer en ellas, entonces se da una separación, ¿no? Se da una ruptura, una escisión entre lo que son los productores locales, que aquí en México el 80% de las áreas naturales protegidas pues pertenece o estaba en manos de lo que es población étnica, ¿no? Población originaria, pueblos indígenas. Entonces se da esta ruptura y los modos de producción precapitalistas, ¿no? Que ellos tienen en un concepto más de relación con la naturaleza, una construcción de lo que es la noción de territorio, ¿no? Me gustaría introducirla. Entonces, que a mí me parece que tiene más que ver con las formas ecológicas, con saberes ancestrales y con una relación más armónica con la naturaleza. Entonces se rompe y digamos que las mismas legislaciones que se hacen dentro de las áreas naturales protegidas lo que generan entonces es una forma de transferencia de poder para el uso y apropiación capitalista del territorio, ¿no? Y entonces vienen entrando justamente estos aliados que ustedes enuncian, ¿no? Vienen entrando organizaciones internacionales, vienen entrando todos estos programas y este rollo de los bonos de carbono, ¿no? Que generan un mercado verde, que mercantilizan y que aceleran los procesos porque también se introducen tecnologías, se da prioridad a los procesos extractivos y entonces yo me quedo pensando si todo esto, ¿no? De alguna manera se genera desde el Estado, entonces, ¿qué participación hay o cómo podremos recuperar, ¿no? Estas alternativas que estaban previamente constituidas en una conformación social, ecológica, ¿no? De relación sociedad-naturaleza, cómo de alguna manera esto se puede recuperar, porque esto ahora ha generado pues una conflictividad socioambiental que a mí me parece que se pudiese estar retomando, ¿no? Justo como para darle una forma radical, ¿no? O para poder, pues, sí, recuperar como alternativas a esto que viene enunciando el Green New Deal, ¿no? Y que, bueno, aquí genera muchísimo un entorno de violencia y de polarización bien profunda, ¿no? Y que creo que profundiza aún más esta división internacional del trabajo, ¿no? En los modos de producción pues, y consumo, ¿no? De capital. Y bueno, eso sería como un poco lo que yo pongo sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Muy interesante. Y no sé si Alfons querías comentar lo que habías escrito o damos la palabra a Rubén. No, ¿qué era lo de la taxonomía? No, lo he apuntado por cuando la compañera... De acuerdo, vale. No, vale. la compañera ha comentado lo del greenwashing y he dicho que, bueno, he puesto esta reflexión, no, nada más. De acuerdo. Pues, Rubén, te dejamos que hagas retomes, reflexiones, respondas en la medida de lo que veas. Bueno, vale. Solo algunas cosas, pero más como sumar perspectivas y reaccionar a algunas cosas, pero más que respuestas. Yo creo que ¿no? Tenemos más sesiones y podemos ir dándole vueltas y seguro que recuperaremos cosas, pero bueno. O sea, por un lado, no voy a vincular cosas, no voy a ir ordenadamente, claro, no voy a seguir una pregunta por pregunta, pero hay una cuestión que aparece de diferentes maneras, ¿no? Que, claro, por un lado tiene que ver si con el Estado se puede hacer algo y por otro lado con la cuestión de cómo se constituye un contrapoder que esté, digamos, a la altura en términos de densidad y de capacidad organizativa a lo que fueron otros momentos
de relación conflictiva con el Estado, ¿no? Es decir, lo que podía ser el movimiento amplio, sindical, obrero, tanto en el siglo XIX como en el XX, y cómo podría pensarse hoy algo similar a eso. O como, por ejemplo, el telón de la Unión Soviética y los movimientos fuertes en términos del conflicto abierto entre capital y trabajo, movimientos obreros, sindicales, etcétera, tanto ese telón de fondo geopolítico como la cuestión de los movimientos, pudieron producir una capacidad de negociación para ese producto histórico que fue el estado de bienestar, ¿no? Claro, hoy un contrapoder similar a ese no hay, ¿no? Es que precisamente esta es la cuestión de fondo. Es decir, un contrapoder similar a ese no hay. Uno, yo creo que hace cambios con lo que tiene. O sea, las revoluciones se hacen con lo que uno tiene, ¿no? Y con el espacio y el tiempo en el cual a uno le ha tocado vivir y organizarse. Yo si pienso, podría pensar en otras escalas y lo podríamos pensar conjuntamente, pero si pienso desde mi ciudad, en Barcelona, y digo Barcelona porque es donde me siento no solo más integrado, sino más autorizado para hablar de esta cuestión, en la medida en que formo parte de esas relaciones, y pienso en Barcelona y en qué movimientos hoy están produciendo algún espacio de contrapoder, claro, pues ¿no? Tendríamos que mirar lo que queda de lo que fue previo a un proceso de nuevas instituciones en el ayuntamiento, ¿no? Toda una serie de movimientos de remunicipalización que en una medida u otra siguen marcando la agenda, ¿no? Quiero decir, todo lo que está alrededor de soluciones público-privadas para la gestión y provisión de recursos básicos, sea en el ámbito de la energía, del agua, ¿no? El movimiento Agua es Vida, entre otros. Es decir, esos movimientos de remunicipalización siguen en alguna medida marcando la agenda y sobre todo marcando lo que ha sido imposible por parte del ayuntamiento de cambiar y redistribuir, que es, por ejemplo, un cambio fuerte respecto, aunque ha habido, desde luego, yo desde mi punto de vista, esa es una lucha que habría que pensarla históricamente, lo que ha ocurrido con el agua en Barcelona, pero bueno, ha habido cambios sustantivos respecto a cómo tú delimitas y te enfrentas a un poder como una multinacional que es la que está aprovisionando el agua en Barcelona, ¿no? De una infraestructura que es de escala metropolitana, no solo municipal. Y desde luego ahí tienes a otros territorios, otros municipios cuya capacidad organizativa o de producir alianzas supramunicipales a escala metropolitana, que creo que es la unidad mínima bajo la cual se puede producir algún cambio emancipatorio hoy, pues desde luego, bueno, ha habido una atomización del movimiento y del poder de negociación del movimiento de remunicipalización del agua en la capital, en Barcelona, ¿no? Eso por un lado. Eso podría ser, ¿no? Podemos considerar que es un contrapoder que no solo se instala en la cuestión, digamos, de las grandes infraestructuras, sino que se ha capilarizado en otros espacios. Por ejemplo, pues ya lo decía, el sindicato de inquilinos e inquilinas, que desde mi punto de vista, integrado en un movimiento de defensa del derecho a la vivienda, donde hay muchísimas más prácticas, como puede ser la plataforma de Estado por la hipoteca o todos los sindicatos a escala de barrio, que en términos organizativos a nivel de barrio es bestial, ese movimiento que tiene sus diferentes parcelas y sus diferentes fracciones y también sus diferentes, digamos, posicionamientos diversos, no es un movimiento homogéneo, pues también se constituiría ese contrapoder. Tendríamos otros, pues seguramente más relacionados con think tanks a nivel de escala europea, pues que tendrían que ver con toda la crítica a cuestiones que ha comentado Alfons y que se han trabajado desde diferentes espacios a los ciclos de endeudamiento que luego vienen de estos ciclos de intervención pública, ¿no? Habría más. Evidentemente también el movimiento, digamos, joven, amplio, que ha conectado con una generación anterior, que es el movimiento ecologista, ¿no? Es decir, que tiene muchas singularidades ese movimiento, pero entre otras es la capacidad de vincular de forma transgeneracional a diferentes sujetos de una época y otra, ¿no? Ese es el contrapoder que tienes. Mi pregunta en esta cuestión no es tanto si es similar al de otras épocas. Mi pregunta es si acaso ese contrapoder, ese tipo de sujetos políticos que entran en conflicto con diferentes contradicciones, sea capital naturaleza, sea capital vida, sea poder jerárquico, poder descentralizado, etcétera, etcétera, si ese tipo de movimiento y que se da en mi ciudad y que puede tener una escala más o menos metropolitana o una escala más o menos europea, dependiendo de qué alianzas produzcas, si ese contrapoder tiene algo más en su agenda que acumular poder de negociación. Yo creo que no.
Yo creo que no. Yo creo que ese tipo de movimientos que hay alrededor de la vivienda, del derecho a la vivienda, alrededor de la remunicipalización de los servicios públicos, sea la energía, agua, etcétera, alrededor de cuestionar cuáles son las formas de pérdida de soberanía de los territorios, no de los estados, de los territorios, debido a esos procesos integrados dentro del marco europeo de endeudamiento de los países del sur, sobre todo los países del sur, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de movimientos que se van produciendo, lo que quieren es acumular poder de negociación, no autonomía, no producir, yo qué sé, formas de autoconsumo y autogestionarias similares a la vuelta a la ecoaldea, pero instalada dentro del marco municipal o de los espacios de urbanismo capitalista que se transforman a través de la producción de largas cooperativas que integran a un montón de gente y que son autosostenidas. No, no, ni siquiera el cooperativismo en Cataluña tiene como objetivo ese. El objetivo de estos movimientos, y si, no sé, igual estoy súper confundido, pero yo creo que evidentemente es así, es producir poder de negociación. ¿Poder de negociación con quién? Pues con los actores que hoy, en su relación social, constituyen el Estado existente. El Estado en su expresión municipal, porque a veces pensamos que el Estado es esa cosa, ¿no? Esa cosa clásica del Leviatán, ¿no? Una autoridad centralizada en una unidad territorial que controla a la población. Bueno, el Estado es muchas cosas, y entre otras cosas también son los ayuntamientos y los gobiernos regionales, y también es Europa, y también es el gobierno central, claro. Bueno, y en diferentes territorios está organizado el Estado de muchas maneras, ¿no? Digo, ese sujeto hoy, que podemos desde luego no medir con lo que fue el sindicalismo obrero de otras épocas, porque no tiene esa capacidad tan fuerte, lo que quiere es acumular poder de negociación. Poder de negociación frente a coaliciones público-privadas, que son las que controlan la energía, el agua, una estructura de la propiedad súper atomizada y que en realidad ha producido sobre todo una clase media rentista, pero también fondos financieros que cada vez tienen una parte más grande del mercado de vivienda, poder de negociación frente a esos sujetos, ¿no? Lo que me parece raro es que si esto es así, que a lo mejor me equivoco, ¿no? A lo mejor realmente esos movimientos son movimientos autónomos, que quieren producir prácticas autogestionarias, que quieren producir formas de relación, de decisión, incluso de derecho al margen del derecho del Estado. A lo mejor sí, pero yo creo que no. Si son ese con poder, esa unidad de sujetos y de movimientos son poder de negociación, pues yo creo que estratégicamente hay que utilizar ese poder de negociación en los momentos clave, ¿no? Me temo que a lo mejor un momento clave es el que va a producirse ahora por un momento de pandemia, por un momento de crisis, por un momento en el que se van a tener que experimentar cosas que no se tenían en mente, como intervenir sobre ciertas formas, sobre ciertos sistemas de propiedad, sean de infraestructuras, sean del mercado privado de vivienda, sea sobre edificios públicos, sea también sobre solares privados, etcétera, etcétera. Incluso también sobre locales privados que se han quedado sin actividad económica y que seguramente atraen a fondos privados, a fondos financieros para revalorizarlos a futuro, y el poder público va a tener que hacer algo con esa propiedad privada, ¿no? Bueno, todo eso, si tú has construido poder de negociación y puedes producir alianzas entre todos esos movimientos heterogéneos a escala municipal, movimiento ecologista, movimiento sindical, el movimiento clásico obrero, lo que queda de él, etcétera, etcétera, pues que se incremente ese poder de negociación para como mínimo, poder expulsar lo máximo posible del territorio de esas alianzas público-privadas, ¿no? Yo creo que es a lo mínimo que podemos aspirar, a lo mínimo que podemos aspirar, o sea, perdón, a lo máximo que podemos aspirar. A lo máximo que podemos aspirar es a eso. Pensar que, o sea, ya sea, a lo mejor es una posición que no deja lugar a una réplica, ¿no? Pero pensar que se puede hacer algo parecido a eso, que tiene que ver con un incremento del poder social y comunitario, que tiene que ver con una rebaja del poder público-privado, que tiene que ver con una expulsión de ¿no? de los grandes fondos financieros, bien sea a través de su capitalización en la administración pública, gestionando las grandes infraestructuras, o bien sea a través de la capitalización en el sistema de propiedad, como por ejemplo pillando grandes partes del mercado inmobiliario. Si se puede expulsar y fiscalizar e incluso someter a sanciones a ese tipo de formas jurídicas que han penetrado en los municipios, yo me doy con un canto en los dientes. Creo que no estamos en disposición de hacer mucha cosa más con los movimientos y con el proceso que tenemos. Preguntabas, Max, qué ha hecho en términos transformadores
el municipalismo del cambio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué le queda por hacer? Pero yo creo que ha hecho tanto como poder de negociación ha acumulado cierto movimiento para poder empujarle hacia allí. No es una cuestión de si el ayuntamiento tiene más o menos competencias o si la voluntad política se puede llevar a cabo de forma más radical o no. Ahí hay toda una serie de coaliciones y de cierres ya implementados de partida, ¿no? No solo por cómo es la carta municipal, no solo por los pliegos ya firmados y no solo por mil otras cosas. Y yo creo que si en realidad uno quiere reproducir el poder dentro del ayuntamiento, es decir, si quiere que su partido se mantenga a tiempo, pues no puede hacer grandes virguerías y tiene que contar con, ¿no?, movimientos fuertes a nivel municipal que le permitan negociar, ¿no? Que le permitan negociar. No sé si ha habido políticas muy rupturistas, muy emancipadoras, etcétera, pero los límites del municipalismo en términos institucionales están marcados también por la capacidad de esos movimientos. Bueno, todo esto para decir que yo creo que no es una oportunidad histórica ni un momento revolucionario ni nada parecido. Pero creo que lo que se abre con el Green New Deal y en particular lo que se abre con ciertos fondos que van a intervenir públicamente sobre zonas estratégicas de la propiedad privada o de coaliciones público-privadas, infraestructuras, parque inmobiliario, etcétera, puede ser un buen medio, ¿no?, para fomentar una organización, una alianza entre diferentes movimientos a escala municipal o supramunicipal que abran una agenda política diferente a la que hemos tenido hasta ahora, que es básicamente poder de negociación para, por ejemplo, hacer medidas como la regulación de alquileres que palíen el rentismo en el mercado privado del alquiler, que no es poco, pero bueno, igual puede haber algo mucho más ambicioso. Es cierto, si uno mira todas las agendas, no solo de multinacionales, yo decía, ¿no?, consultoras como Deloitte, McKinsey, Ernst & Young, etcétera, etcétera, es decir, los que han sido los grandes think tanks de la globalización y del neoliberalismo, pues en serio, entrar a las webs y mirar los informes, es que tampoco se esconden, están llenos de criterios y de un movimiento en la búsqueda de mercados de nicho verde. O sea, pero vamos, o sea, se han apuntado a ser los más expertos en energías renovables, en reconversión, ¿no?, en términos de eficiencia energética de las antiguas infraestructuras. Todo o sea, solo con eso ya vemos que realmente hay fracciones importantes que han dominado la fase anterior, ¿no?, digamos, precrisis o prepandemia, como queramos, que se están reconvirtiendo en los expertos que van a ser los interlocutores del nuevo keynesianismo, ¿no? Es que tampoco es una sorpresa. Solo hace falta mirar, que yo a veces soy un poco pesado con esto, la gente de la Hidra ya lo sabe y a veces me dice, Rubén, ya lo has dicho mil veces, cállate, pero solo hace falta pensar o ver el cambio de editorial que hizo el Financial Times hace apenas 2 años. Reset del capitalismo. Hay que acabar con los rentistas, con los grandes poderes que están en términos de poder financiero, vaya, que están poniendo en crisis lo que era el verdadero pacto de equilibrio y que nos ha llevado a esta época de prosperidad. El Financial Times siendo nostálgico del capitalismo industrial y diciendo que en realidad hacen falta sindicatos, capitalistas industriales, nóminas y que todo funcione y que el problema son los rentistas y que el problema han sido toda una serie de sujetos que han ido acumulando excesivo poder y que hay que hacer impuestos a los ricos, que es lo mismo que dice Piketty, ¿no? O sea, impuestos a los ricos, redistribución hacia abajo para que haya una nueva fase de un capitalismo industrial que tiene que ser verde, pero que produzca un pacto de equilibrio entre trabajadores, trabajadoras, capitalistas, ¿no? Claro, tú no le hablas al Financial Times de acabar con las coaliciones público-privadas o con reventar los sistemas de propiedad privada. Eso el Financial Times no quiere saber nada de eso. Pero el Financial Times ha encontrado su propio diagnóstico de que ha habido demasiado capitalismo y que el problema son los parásitos, los rentistas, los fondos financieros, que hay que hacer una alianza con el Financial Times o con el columnista insigne Martin Wolf, que es el que básicamente ha marcado esta línea. No hay que hacer ninguna alianza con eso. Pero evidentemente marca lo que van a ser el lugar, el límite, el espacio de la discusión. Ese va a ser el espacio de la discusión. El espacio de la discusión no puede ser rentistas sí, rentistas no, o impuestos a ricos sí o impuestos a ricos no. Yo creo, decía Adrià, y yo estoy muy de acuerdo, aquí lo que está en debate son los sistemas de propiedad. Los sistemas de control político sobre los bienes necesarios para la vida, ¿no? Los sistemas de control político, y eso también incluye, evidentemente, las formas neocoloniales, las formas de acumulación por desposesión, de reconversión
tierras, como comentaba la compañera mexicana, tierras en régimen comunal hacia regímenes de propiedad privada. Si es que todo el rato está esta cuestión ahí, pero internamente dentro de los municipios también. ¿Cuáles son las políticas municipales emancipadoras? Siempre, siempre las que desmercantilizan. No hay otras. Es que no puede haber otras, ¿no? Si las intervenciones que va a haber en nombre de lo verde van a producir posibilidades de desmercantilizar el parque de vivienda o grandes infraestructuras, es algo que no depende del ayuntamiento o del poder político que hay ahora mismo gobernando o del cambio de color de ese poder político. Es algo que tiene que ver con los movimientos y con las alianzas de los movimientos que hay, porque son los que hay, no hay otros. En fin, yo no hago tanto una defensa del Estado como un aliado, como un actor que está ahí fuera y que hablas con él. Todo lo contrario. Yo pienso el Estado, por ejemplo, en su escala municipal, como una relación social. ¿Y eso qué significa? Pues que hay fracciones de clase, hay grupos dentro de la misma clase que están fraccionados y que tienen intereses diferentes, y que estratégicamente uno muchas veces puede hacer alianzas interclasistas, no solo de las clases populares, de las periferias, de los barrios, sino también con clases medias que están viendo que a lo mejor los sistemas de propiedad y de impacto sobre las vidas de quien no es más que inquilino o quien no es más que un desposeído, no tiene más, no tiene más para vivir, pues que a lo mejor en ese tipo de sujetos sí que puedes hacer una alianza que no es simplemente con el que está en las mismas condiciones que tú. Y ahí es donde se produce una relación que luego produce norma y que luego produce otro tipo de Estado, ¿no? Bueno, solo he reaccionado a 2 o 3 cosas, ¿no? Pero insisto, no es porque tengamos un momento histórico, un punto de inflexión, etcétera, pero sí que creo que hemos acumulado ciertos saberes en formas organizativas y en cómo generar poder de negociación, y estamos en un punto de inflexión claramente que no sabemos dónde nos va a llevar, y que ya hay actores y grupos sociales organizándose para esa transición, y cuanto más radical sea, y esto significa cuanto más toque el hueso los sistemas de propiedad, más emancipadora puede ser a futuro, ¿no? Eso es de lo único que estoy seguro. De todo lo demás, tengo muchas dudas. Muy bien. Muchas de las cuestiones que planteaba Miriam, que planteaba Adrià, que han quedado todavía por responder, digamos, los vamos a ir tratando en las siguientes sesiones, que la siguiente sobre decrecimiento y la próxima sobre la compañera Mina Navarro nos va a contar las experiencias de defensa por el territorio y por la vida y el movimiento, digamos, ecologista en el otro lado del charco, que sitúa muchas de las cuestiones que está situando ahora se me ha ido el nombre, Miriam, pero vamos a dar por cerrada la sesión de hoy con esta idea de intentar ser algo estrictos con el tiempo. Han quedado muchas cosas, seguro que ahora volveríamos a abrir un turno de palabras y nos lanzaríamos todas, porque una vez se abre la veda empieza a ser más fácil, pero bueno, lo dejaremos aquí por hoy y lo dicho, el vídeo se colgará en 2 días. Vamos a abrir el hilo del foro para ir recolectando todos los materiales de los libros, los archivos y los comentarios que ha planteado Rubén, que seguramente serán interesantes que las tengamos organizados junto con lo que recolectamos el otro día de Isidro. Y sin más, nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós, gracias.